Amigas, amigos, saludos cordiales desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luz Televisión y también para nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Twitch, que también podéis seguir ahí la tertulia, el debate. Y en Canal Luz Televisión, tanto para la señal de la demarcación de Huelva como también para la costa, que con calidad en HD ya desde hace unos cuantos meses. Bueno, pues muchísimos temas que tenemos aquí sobre la mesa, no sin antes anunciar que estaremos mañana en La Rábida. Hay un pleno especial de la Diputación Provincial de Huelva. Van a hacer un manifiesto para pedir que la reunión de presidentes iberoamericanos en 2026 que se haga en La Rábida. En fin, ha habido un consenso generalizado por parte de todos los grupos políticos y muchísimas organizaciones, la inmensa mayoría, apoyando ese manifiesto, y nosotros también desde la radio apoyamos esa iniciativa, esa petición que va a hacer desde la Diputación de Huelva para que ese Congreso de Jefes de Estados Iberoamericanos estén aquí en La Rábida. Por una parte es plausible, lo que pasa es que me daría un yuyu ver a Maduro por aquí, caminando por las calles de Huelva. No me gustaría nada, bueno, ningún dictador, me gusta ver a ningún dictador caminando por las calles del mundo, pero desgraciadamente allí en Iberoamérica tenemos a varios, Petro, Maduro, etcétera, etcétera. Bueno, el de Nicaragua ya es un sanguinario, es un dictador sanguinario, un asesino. Bueno, vamos a saludar a los invitados y luego vamos con la batería de titulares que tenemos por aquí, porque en el PSOE ya no tienen manos para tapar tantas vías de agua como le están saliendo por los casos de corrupción. Otra nueva imputada esta tarde, suma y sigue. Pablo, muy buenas. Pablo G., abogado, muy buenas. ¿Qué pasa, Paco? Encantado de tenerte por aquí. Para mí siempre un placer. Analizaremos que la política internacional, cuando se hacen las elecciones, se hicieron en Portugal, se hicieron también en Rumanía, y vamos a analizar cómo el socialismo prácticamente está ya muerto en Europa. A ver si tú me das en retroceso. En retroceso y en claro trasvase de precisamente su base electoral. Lo que hemos hablado muchísimas veces, cómo precisamente la izquierda que se ha entregado a la ideología woke, pues ha abandonado a los trabajadores manuales, ha abandonado a los pequeños y medianos empresarios, ha abandonado a los autónomos. Entonces, ¿qué es lo que hace esa gente? Esa gente que vota con la mano en el bolsillo y con el interés en el frigorífico, pues lo que hace es votar a las formaciones que representan esos intereses. Y entonces es algo particular examinar de dónde procede esos votantes. El líder de Portugal, digamos el PSOE, entre comillas, lo del PSOE portugués, ha dimitido. El peor resultado en casi 40 años de historia, el peor resultado. Se dice pronto. 40 años y claro, ha dimitido. Esa es la tendencia en todos los países. Prácticamente ha desaparecido ya no sé si el socialcomunismo en algunos países o la socialdemocracia. Faraco, muy buenas. Muy buenas. Al final no te vas a equivocar, lo que dijiste aquí hace un año. El PSOE acabará implosionando. En Portugal ya estalló. Hombre, antes se hablaba de la anomalía ibérica y ya vamos, bueno, prácticamente ya estamos en la anomalía hispana, ¿no? Y de todas formas, bueno, que todo esto estaba más que programado desde antes del 15M. ¿Estaba programado la caída del todos, socialismo? Todos. Bueno, a ver si. Cuando como historiador me lo explica ahora como historiador. Además, eso estaba diseñado por el Club Bilderberg. Ahora me explica. Muy bien. Bueno, otro historiador que tenemos aquí a la derecha, Manuel Mora. Muy buena, Manuel. Muy buena. Que fue alcalde de Lucena durante varios años. Sí. Y orgulloso de haberlo sido. Sí, y pienso además que con un trabajo por detrás. Y con gente muy buena. Y Paco de la Rosa, abogado también prestigioso. Muy buena, Paco. ¿Qué hay? Buenas tardes. Es miembro del PA. Sí, siempre dices que soy ex miembro del PA, y es cierto, pero nunca dice que soy también ex miembro del Partido Independiente. Vale, lleva razón. Que creo que también tengo derecho a tener esa historia. Sí. ¿Y te seduce la idea si, no sé, lo próximo que tenemos son elecciones municipales, que quedan 2 años todavía? ¿Hay alguna posibilidad de volver a la vida política? A mí ya me coge muy mayor. Yo quiero disfrutar de poder decir lo que me da la gana en estos micrófonos y no tener que someterme al criterio de partidos políticos ni nada de eso. Descartado entonces. Sí, totalmente. Descartado la vuelta a la política. Sí. Pero espérate, eso de que de aquí a 2 años veremos. No, pero está hablando de las municipales. Sí, pero ha dicho las próximas. Te ha dicho las próximas. Las andaluzas. Las municipales serán las terceras. En otoño y en diciembre. Las municipales serán las terceras. Exacto. Sí. Antes serán las autonómicas y las generales. Juanma Moreno ya dijo que no, que iba a ser en un año, justamente en junio. Paco, el rumor es que Pedro Sánchez quiere hacer coincidir las 3 elecciones, generales, autonómicas y
y locales, y yo creo que... No, las locales no puede. No puede. Las locales no. Sería autonómicas y nacionales. Aguantando. Lo que no puede hacer de donde no tiene disponibilidad es la autonómica. La autonómica. Que depende de la voluntad de... Presidente de la Junta. Pero él puede hacerlas coincidir. Se convocan las autonómicas y él convoca las generales. De coincidirlas ya lo hizo hace tiempo. Ya lo hizo. Hizo coincidir autonómicas, generales y europeas. Sí, pero con las municipales no pueden coincidir. Vamos a ver, lo que se está hablando es del intento de aguantar, ¿no? Se está hablando de eso, de que el presidente está intentando aguantar. Todo el mundo piensa que no va a aguantar, ¿no? Pero yo pienso que sí puede haber un adelanto electoral en Andalucía y que además los partidos están preparando ya para ello. Pero imaginaos a lo que ha llegado la política nacional, que se habla de aguantar, de ceder, de entregarse, pero no se habla de gobernar. Es que ahora mismo no puede gobernar, Sánchez. Es decir, que estamos pagándole a un montón de políticos, ¿vale? Para absolutamente nada. Bueno, para nada no, para enmalecer las circunstancias, para disuadir a los inversores de que vengan a un país como España, que podría tener un gran futuro. ¿Y por qué? Pues por el empecinamiento de un señor al que se adhieren una serie de señores para obtener ventajas territoriales que de otra forma no podrían obtenerlas. Es lo que pasa ahora mismo, que cuando se levanta por la mañana, es lo que mira no es la viabilidad del gobierno, sino el pactómetro. Es decir, los hipotéticos resultados electorales de las formaciones que él necesita para poder armar esa mayoría, porque sabe que en el momento en que le falle un eslabón no puede armarla matemáticamente. Y creo que una de las principales preocupaciones que él tiene ahora mismo es, por un lado, las formaciones que están a su izquierda, ver si finalmente Yolanda Díaz puede capear el temporal y puede ayudarle a armar esa mayoría, y la capacidad de aguante del PNV. El PNV, como todo el mundo sabe, es un partido que está apoyando al Partido Socialista solo y exclusivamente por el dinero. Y ellos tendrán que valorar si este tipo de escándalos que están saliendo les pueden perjudicar o no. Ese es el cálculo que está haciendo Sánchez, no otro. PNV y Junts, PNV va hacia abajo, ¿eh? Pero Junts tiene que apoyarle sí o sí. Sí, bueno. Junts es que está condenado. No le queda otra. No le queda otra. Por mucho que hablar de... Pero yo creo que todos los apoyos de todos los partidos están basados en los intereses territoriales y económicos. Totalmente. ¿No? Y entre los económicos se incluyen los intereses particulares de los propios miembros, dirigentes de esos partidos, sea cuales sean, ¿no? Que no quieren bajo ningún concepto perder las prerrogativas que en ese momento tengan, ¿no? Si os acordáis, en 2015 aquí hubo un movimiento, el movimiento 15M, que venía para acabar con la casta. Y lógicamente nunca hemos tenido más casta y más gente adherido a la casta que tenemos en este momento, entre otras cosas, gracias a esos que vinieron a acabar con ella. Lo decía José Antonio Maravar, una élite sustituye a otra. Es que además el tema de lo de la casta y del 15M, yo lo recuerdo de manera muy vívida, porque a mí me tocó en primero de carrera. De hecho, para mí el 15M supuso una súbita politización. Yo antes el conocimiento que tenía o el interés que tenía por la política era el que podía tener un estudiante de bachillerato. A mí me pilló el primer año de carrera. Yo fui al 15M y fui a las acampadas. Y para mí supuso un clic importante, antes de leer más detenidamente sobre cualquier otra cosa. Y es el hecho de darte cuenta de que allí, cuando hablaban de cambio, hablaban de revolución, lo hacían en un sentido muy particular. Es decir, para ellos la casta es la casta del que es ideológicamente opuesto. Entonces, un movimiento que se planteaba como supuestamente apolítico, aquí cabe todo el mundo, no era verdad. Porque tú llegabas allí y te dabas cuenta de que los anarquistas, de que los comunistas tenían el control de absolutamente todo. Y poco a poco los círculos libres se iban haciendo mucho más cerrados. Y si tú expresabas algún tipo de opinión que no fuese en la onda, también eras casta. Es decir, para ellos la casta es de el que no opina como ellos ideológicamente. Pero su casta no es casta. Su casta es representación democrática del pueblo. Pero los comunistas y los anarquistas se liaron en esa ocasión. Ahí sí. Pues sería la primera vez en la historia, prácticamente, ¿no? Bueno, no, ahí sí. Al principio sí. En el 34. Luego ya posteriormente la cosa cambió. Solo en Asturias, en el resto de España no, pero en Asturias se aliaron por primera vez. En Huelva también. Bueno, y en Huelva también. Pero sí, porque es que vamos a ver, el líder de la Revolución de Asturias vivía en Huelva, en Río Tinto. Pero bueno. Peña, ¿no? Te refieres a Peña, ¿no? A Peña, exactamente. Pero sí es cierto que la mayoría de la gente no lo sabe. O sea, la vinculación que había entre la Revolución de Asturias. Bueno, tú sabes que mi tesis de fin de carrera era sobre este tema precisamente. Lo que yo iba a decir ahora, la caída del socialcomunismo, de la socialdemocracia o del socialismo en Europa, ¿por qué se ha producido? Bueno,
Nos vamos al 2008, la crisis de Lehman Brothers, todo el sistema capitalista se viene al suelo, lo tiene que rescatar un país comunista que es China, comprando deuda de forma masiva. Todo esto no lo sabe la mayoría de la gente. 2009, el Club Bilderberg dice, tenemos que crear una válvula de escape, porque tenemos los antecedentes de cuando en los años 30 Europa explota y empezaron los extremismos, ¿no? Los partidos fascistas, nazis, da igual. Entonces hay que crear una válvula de escape. ¿Cuál es la válvula de escape? Hay que incorporar a la política gente que hoy día no están. Y hay que, incluso se habla en la reunión del Club Bilderberg del año 2009 del nombre Podemos, que además ya se había utilizado ese mismo nombre meses antes en Venezuela, ¿vale? Ahí, ¿qué es lo que sucede? O sea, eso sirve como válvula de escape. Si observáis que se llenan las plazas, la gente, los jóvenes, salen a la calle, gente que nunca habían participado en política, ¿vale? Como reacción a eso, o sea, en realidad el Club Bilderberg lógicamente no quería que los comunistas y toda la extrema izquierda asaltar a los cielos. Ese eslogan también lo lanza desde el Club Bilderberg, el asalto a los cielos. Entonces, como reacción a eso y por miedo a eso, ¿qué es lo que hace? Se segrega de los partidos de derecha los populismos de extrema derecha, ¿vale? Y por eso se dice, hemos acabado con el bipartidismo. Es mentira, lo único que se ha hecho es dividir la izquierda en dos y la derecha en dos. Sigue habiendo dos bloques. Sigue habiendo dos bloques, ¿vale? En principio, la extrema izquierda ya prácticamente le da el sorpaso a los partidos socialistas, y la extrema derecha, que en España se da un caso curioso porque aparece un partido liberal, que es Ciudadanos. Entonces, si tú sumas Ciudadanos más Vox, le dan el sorpaso al Partido Popular, ¿vale? Entonces, el desgaste, ¿qué es lo que se ha producido? Si observa, el mayor desgaste se ha producido entre el 15M de izquierda y el 15M liberal, en este caso Ciudadanos, y desaparece, ¿vale? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que lo que se está desarrollando ahora mismo es una política neoliberal, utilizando, que es la única que la gente ve como solución ante los populismos de derecha y de izquierda. Interesante. Es que realmente no hay otra política porque no hay alternativa. Claro. Es decir, no ha surgido la alternativa. Entonces, Pablo dio una de las claves, yo estoy de acuerdo con Pablo. Yo también, a ti te escucho contigo hemos discutido varias veces esta teoría, yo estoy de acuerdo contigo, no en todo, pero en parte. Aunque esté en parte me conformo. Exactamente, pero que ya lo hablamos, el problema de la izquierda es que su alternativa se ha diluido en una serie de woke, de ideologías woke, que no atraen a su electorado. Es decir, el obrero que ha querido la mejora de sus condiciones de vida, siempre vivir mejor. Entonces, no acaba de entender pues determinadas ideologías de género radicales, determinadas ideologías ecologistas, determinadas ideologías animalistas que han diluido todo ese bagaje de izquierda. Sí, pero espérate, yo lo que te digo es lo mismo que te dije la última vez que hablamos de esto. Lo curioso es que si aplicamos el análisis marxista, Marx no se equivocó. No, claro. Vamos a ver, es que el problema de Marx es que hizo el análisis para el siglo XIX. Apliquemos el análisis marxista al siglo XX y nos daremos cuenta que efectivamente Marx no se equivocó. Que la propia izquierda no siguió esa enseñanza. Evidentemente. El germen de la ideología woke aquí en Europa, al margen de la importación de la cultura anglosajona, está en el mayo del 68 francés. Sí. Ahí, por ejemplo, tenemos esas famosas declaraciones del director de ultraizquierda italiano Pasolini, que decía que en mayo del 68 él estaba con los policías que le pegaban porrazos a los estudiantes. Es así, dice, porque esos son los obreros. Y es verdad. Y como tú sabrás mucho mejor que yo, el Partido Comunista apoyó aquellas marchas muy forzado. Claro, muy forzado, porque no le quedó más remedio. Después, seguramente igual iba a convocar elecciones y tal. Pero ahí hay una disquisición importante respecto a la base electoral y lo que dice el partido político. El obrero, como tú acabas de decir, tiene una necesidad material. Es lógico que lo tenga. Entonces, el obrero ahora mismo dice, si resulta que tú me discriminas por renta porque yo necesito gastarme dinero en un coche eléctrico que es mucho más caro y no puedo entrar yo con ese coche al centro cuando lo necesito porque si no me casca una multa de 2.000 pavos, evidentemente ese obrero va a votar al partido político que le diga que no al coche eléctrico. Pongo un ejemplo sencillo como cualquier otro. Y eso sucede así.
Y eso además lo podemos ver en lo del propio 15M que estamos comentando, que me parece un tema muy interesante. Tú comentabas antes lo de que es extraño que los comunistas y los anarquistas se aliaran. Yo no lo veo tan descabellado desde el punto de vista de cuando se iniciaba el movimiento, pero luego ya cuando las acampadas empezaron a diluirse y ya había que, digamos, codificar políticamente todo aquello, los comunistas crearon su pequeña nomenclatura dentro de ese movimiento y eliminaron incluso a los anarquistas. Entonces, ¿qué le ha pasado incluso a los propios partidos de la nueva izquierda? Que han creado su propia nomenclatura, superasamblearios como eran, pero han creado su propia nomenclatura y se han aislado completamente de la realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pierden electorado y ese electorado se van a los partidos soberanistas. Pero el obrero sigue teniendo el mismo interés material. Lo que pasa es que no tiene ningún intérprete válido. Mira, los ideólogos del 15M en España, los politólogos, lógicamente tenían claro, porque su formación así se los hacía, que el futuro de la izquierda pasaba por Gramsci. Es decir, ya no se hacen las revoluciones con armas, ya no se hacen cortando cabezas, ahora se hacen en las escuelas y en las universidades lavando cerebro. Entonces, vamos, esto lo digo yo, esto no lo decía Gramsci, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Cuando esta gente creen que pueden asaltar los cielos, les viene la pura realidad. La pura realidad es que el 15M se manipula, se maneja por el gran capital anglosajón. La política woke viene de Estados Unidos, viene del partido de la guerra, que es el Partido Demócrata. Es que la gente cree que el Partido Demócrata son los socialistas. No, vamos a ver. Los partidos demócratas siempre han estado, por ejemplo, en contra de la eliminación de la esclavitud. Fue el Partido Republicano, con Abraham Lincoln, el que elimina la esclavitud. Sí, el Partido de la Guerra en Estados Unidos es el Partido Demócrata. Y esa gente son los que crean la ideología woke. ¿Por qué? Porque al caer el muro de Berlín desaparece, fracasa estrepitosamente la lucha de clase. Entonces, todo el marxismo está basado en la división social, en el enfrentamiento entre clases. Al desaparecer la lucha de clases, fracasar la lucha de clases, hay que crear otra nueva división. ¿Cómo se divide? Pues entre homosexuales y heterosexuales, padres e hijos, hombres y mujeres, en fin, todo lo que estamos viendo, toda la política woke. Pero ¿cuál es el problema? Que lo woke sustituye a Gramsci. Y ahí viene el fracaso, porque lo woke es el populismo. Gramsci no deja de ser un intelectual, un gran intelectual, con el que se estará de acuerdo o en desacuerdo, pero es un intelectual. Claro, al final, Monedero, Iglesias y demás dejan el partido en manos ¿de quién? De Irene Montero, del populismo. ¿Entiendes? Y entonces viene el desastre. La ley del CSI, que hace justo lo contrario de lo que pregonaban, y la ley de vivienda, que hace justo lo contrario de lo que pregonaban. Han subido los alquileres y el precio de la vivienda como nunca. Es decir, ese es el problema. Además, incluso marxistas puros actuales, como por ejemplo Roberto Vaquero, que es el líder del Frente Obrero, él tiene un libro muy interesante, yo no dejo de recomendarlo porque, salvando las distancias ideológicas, hace un razonamiento muy interesante. El libro se llama ¿Por qué el obrero vota a la derecha? Y el tío le da una explicación al fracaso de la ideología woke, pero desde una perspectiva marxista, y trae a colación un concepto muy interesante que es el cosmopolitismo. La Unión Soviética, las dictaduras comunistas, siempre han sido en ese sentido nacionalistas o patrióticas porque han estado en contra del cosmopolitismo, porque entiende que la influencia del extranjero lo que hace es diluir el interés y la visión comunitaria. Por eso ellos se oponen a la inmigración y se oponen a la ideología woke. Entre otras cosas porque lo que hacen es unir esa idea del interés de la comunidad con el interés material del obrero. Entonces, marxistas puros están ahora mismo en contra de la ideología woke porque entienden que la ideología woke es no otra cosa más que un agente del propio capitalismo. Y eso lo dice un marxista que aplica el análisis leninista. Bueno, hemos cerrado el círculo, hemos llegado a que totalmente. Podemos lo crea el sistema capitalista como válvula de escape para que no explote la sociedad y la gente no se echen a la calle otra vez a cortar cabeza y hacer... A ver si no tenemos un atentado nosotros hoy. Bueno. ¿Por qué? Por eso. Bueno, vamos a ver porque la misión, hablamos de elecciones, la misión de la Unión Europea que se ha desplazado en el día de hoy a España para investigar por qué nuestro país impide la entrada en vigor de la reforma de la ley electoral europea
y ha comprobado que el gobierno de España no está dispuesto a negociar para cumplir con el acuerdo del Consejo Europeo en el que se dispuso fijar un umbral mínimo de entre el 2 y el 5% de los votos emitidos para obtener representación en el Parlamento Europeo. Pues Sánchez no acepta. Está claro, ¿no? Pero Está vamos a ver. claro, diáfano, ¿verdad? Sánchez no acepta. ¿Y algún partido ha pedido la modificación de la ley electoral? Europea, estamos hablando de la europea. No, de cualquier ley electoral. ¿Algún partido la ha pedido en este país cuando no sea que acaba de perder unas elecciones por goleada? En el momento en que las elecciones las empata o las gana, ya se olvida de la reforma. Es decir, que yo es que creo que la reforma electoral, como no nos la impongan, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo porque no va a estar ningún partido político dispuesto a modificarla. ¿No? Pero sí, aquí estos señores habrán venido de vacaciones aquí, ¿no? Porque es que aquí, vamos a ver, yo lo que más me fastidia a mí de los políticos es que tomen al pueblo por tonto, ¿vale? Porque cuando dice la Unión Europea o la Comisión Europea ha venido a España, ¿quién es la Comisión Europea? Si no el PP y el PSOE. ¿Quién es la vicepresidenta de la Unión Europea? ¿Quién es la presidenta? Von der Leyen y Teresa Rivera. Pues, por lo tanto, ¿qué nos están queriendo vender? Si tú quieres obligar a una directiva, y la directiva es de obligado cumplimiento. Ahora, todo lo demás es querer hacer un paripé. La directiva está hecha. La directiva está hecha. No, lo que hay es una recomendación para que se adapten los países que tienen más de 35 diputados, que el umbral para obtener diputados sea el 5%. ¿Vale? El único país que no lo hace es España. ¿Por qué? Pues porque los socios que mantienen a Sánchez en la Moncloa se quedarían fuera. El PNV no sacaría, Podemos no sacaría, Junts no sacaría, esa es la razón. Coalición Canaria no sacaría. Bueno, ninguno sacaría y esa es la razón. Pero bueno, que eso que han hecho, de hecho, es gastar dinero del contribuyente en venir aquí, porque no hace falta venir de Bruselas aquí para saber lo que está pasando. No preguntar, sino exigir y punto. En las próximas está, europeas y punto, punto. ya Se está. sigue. Estas son las normativas. Ya está. Y quien no cumple estas normas no tiene, Lo que comenta no Paco, tiene representación en el Parlamento. Bueno, Carmelo estuvo aquí hace 15 días o la semana pasada y dijo que el planteamiento del Partido Popular y con eso parece que quiere cambiar la ley electoral, ¿eh? A ver si Pero bueno, pero lo que quiere. Pero eso es lo que el tiene. PP ha tenido mayoría Claro, sí, absoluta Eso es en lo que este tiene país. que Y no ha decir cambiado nada. Carmelo, ¿no? Eso es lo que tiene que decir. No, y lo ha dicho, además, Lógicamente. que diga aquí que soy partidario de cambiar la ley electoral. O sea, Claro. que sí. Lo digo a nivel personal y particular. Pero es que a mí una cosa que me parece increíble, y ya no solamente con el tema de la legislación electoral, sino con este tipo de promesas vacuas que todo el mundo sabe que lo son, de los grandes partidos. Es decir, los grandes partidos que tienen representación, después cogen en Bruselas y votan lo mismo. Claro. Entonces, que no me engañen. Y lo digo con todo el respeto hacia los propósitos sinceros que pueda esgrimir un político u otro. Pero luego, a la hora de la verdad, ¿qué? Por ejemplo, el Partido Popular, cuando tuvo una mayoría histórica con Mariano Rajoy, ¿qué cambió? No cambió nada. Y el PSOE, realmente, ¿qué ha cambiado de lo que llevaba Pedro Sánchez en su programa electoral? Nada. Y en Europa, cuando votan todos a una. Realmente no hay ninguna discrepancia en el eje socialdemócrata conservador. Votan todos lo mismo. Entonces, yo son promesas que no me creo, pero como digo, no por la voluntad del político, sino porque la propia estructura del partido lo va a impedir. Tú puedes decir lo que te dé la gana. Yo ese tipo de promesa me la creo más de un partido pequeño, pero no porque el partido pequeño sea más noble que el grande, sino porque está en la necesidad, en la tesitura, como tú has comentado, de reivindicarlo. Luego ya, cuando se haga grande, se verá. Pero por lo menos esa promesa es mucho más sincera. De lo que diga ahora mismo el PP o diga el PSOE en Bruselas, no me creo nada, Paco. Pero también hay que conocer también la dinámica comunitaria, que es necesario grandes pactos, y entonces es muy difícil que haya algún tipo de posición radical. ¿En qué sentido? Si tú quieres llegar a pacto con gente que está más o menos próxima a ti, tienes que abandonar una parte de tu programa. Y en definitiva es lo que pasa. Los grandes partidos acaban abandonando parte de su programa y acaban adaptándose a una especie de, llamémosle, programas like, que resuelve poco. Entonces, ¿para qué votamos, Manolo? Bueno, ¿para qué votamos? Yo no sé para qué votamos. Pero yo creo que para quedarnos tranquilos, ¿no? Vamos a ver, yo de todas formas voy a decir una cosa. Lo que hay en Europa es una especie de casta funcionarial, política funcionarial, que va recogiendo gente de distintos sitios, se va aglomerando, se va juntando, y realmente yo a Europa le veo poca capacidad de cambio. Poca capacidad de cambio. Yo ya dije aquí en una ocasión que Luis me ha feo la conducta, que creo que el Parlamento Europeo no sirve absolutamente para nada. Para nada. Que el Parlamento Europeo no decide, que las decisiones, las normas que aprueba el Parlamento Europeo vienen ya refrendadas por un pacto
o de partidos, o de países y tal y cual. O de lobby que más grave. Lobbies, y ellos solamente se limitan a levantar el dedo. Que lo que tú has comentado de los lobbies, vamos, me lo has quitado literalmente de la lengua. Un aspecto muy poco conocido del funcionamiento de la Unión es la brutal influencia que tienen los lobbies que muy pocos se conocen. Y hay investigaciones, incluso dentro del seno de la propia Unión Europea, por sobornos y chanchullos que hay a europarlamentarios. Marruecos, Qatar. Bueno, todo. lo de Marruecos es increíble. Pero es que, viendo las cosas tal y como son, yo creo, honestamente, y como digo, salvando a las excepciones de rigor, que la Unión Europea es una auténtica comisariocracia. Es decir, la Unión Europea es la auténtica nomenclatura. Es una casta de funcionarios políticos, es decir, es una especie de mezcla entre las dos cosas. Claro, es que tú preguntas a los Un países... gasto enorme, un gasto Totalmente. enorme. Bueno, bestial. Pero es que preguntas en los países de la Un Unión Europea y parlamentario dices... europeo gana 12.000 euros mensuales. Y aparte tiene derecho a 2 asesores o 3 asesores. Coche oficial. Coche, a los viajes, a la estancia. Solo, mira, los diputados de Podemos, Albice Pérez le hace la foto, siempre entran en el pleno para decir que han estado allí y se van. Y esos 5 minutos cobran 300 euros de dieta. Solo por extra, aparte de esos 12.000 euros, solo por ir a una reunión cobran 300 euros Pero de además, dieta. tú fíjate, yo la figura que tengo de los parlamentarios europeos es que una vez que son elegidos tratan de no hacer ruido. Que yo, oiga, que acabe mi mandato y pase que la legislatura lo más rápido posible. Aquí, pero que a mí que no se me oiga, no vaya a ser que en las próximas elecciones me quieran quitar. Entonces mejor yo no doy ningún ruido y tal y cual y me vuelven a poner. Fíjate tú lo que serán las listas del Parlamento Europeo, que hemos estado a punto de tener a Ábalos de cabeza de lista de la lista del PSOE. Estuvimos a 5 minutos, a 5 minutos de votar a Ábalos como cabeza de lista. Lo están viendo son los países de Europa del Este. Es decir, hay muchos líderes políticos que en el fondo establecen una analogía siniestra, pero de mi punto de vista certera. Dicen, claro, es que nosotros nos hemos pasado 40 años bajo la bota de la nomenclatura de la Unión Soviética. Y nos hemos salido de ahí para entrar ahora a estar bajo la bota de la nomenclatura de la Unión Europea. Es decir, burócratas de diferentes signos nos imponen a nosotros en contra de nuestra soberanía nacional las políticas que nos interesan, supuestamente. Es que hoy por hoy la política más fresca que está habiendo en Europa son esos nuevos países que han accedido nuevamente a la democracia, que proceden la mayoría de ellos del otro lado del telón de acero. Y por terminar, es decir, nosotros cuando vemos a la gente que está lejana y que tiene un cargo muy importante y que ganan mucho dinero, damos por supuesto que están muy capacitados. Y por ejemplo, la gente no sabe que Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea porque fue ministra de Defensa y fracasó estrepitosamente. Es decir, duró meses de ministra de Defensa de Alemania. Fíjate tú que Alemania prácticamente no tenía ni ejército, ni para eso sirvió. Y entonces, como premio, la mandaron a la Comisión Europea. Esa es Ursula von der Leyen. Bueno, tenemos un vídeo preparado ahí de Maru Limón que vuelve a decir que el AVE ya está. Que gracias a ella el AVE lo ha conseguido. Pero antes, también relacionado, bueno, cercana también, el juez instructor del caso PSOE, la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra los no aforados, Ismael Moreno, ha acordado citar como imputada a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y tendrá que declarar el próximo día 29 de mayo por su presunta participación en el contrato de Jessica Rodríguez. Jessica es la examante del exministro de Transporte José Luis Ábalos, sí, la amigueta que fue contratada o enchufada en el ministerio. Bueno, pues hay muchos ex hay aquí. Otro imputado más. Esos Pardos de Vera son una casta. Sí, es una casta. Te voy a decir una cosa, Paco. Con esa resolución del juez, más de uno, más de dos, muchos están temblando. Claro. muchos. Mucho. Porque diga, oiga, a ver si se va a salir a la palestra lo mío. ¿Sabes? Sí. Porque eso de meter ahí a dedo o por la trastienda a gente en las empresas, eso está a la orden del día. Puede haber en España 500.000. 500.000 hay en España. Y de muchos partidos políticos. Solo ha ido a la cárcel Pedro Pacheco por hacer eso. El único político que ha ido a la cárcel. Algunos más que puede. Y además que pero es el único que ha ido Jessica Rodríguez ha reconocido que ella no ha estado haciendo nada en esos puestos de trabajo. A mí me gustaría ahora que le hicieran una entrevista, lo que pasa que no va a acceder, a Ana.
a Ana, la hermana aquí Claro, de nuestra amiga, esa que de manera tan lacerante y tan brutal los pardos de Vera ha son una amenazado con denuncias, ha amenazado con querellas a cualquiera que se atreviese a sugerir a nombrar a su hermana. totalmente. Y si acaso sugerir que podía estar directora involucrada del en Plural. algo. La hermana de esta Pardo de Vera es la directora del Plural. El Plural es un periódico, de entregado, extrema izquierda. entregado al sanchismo, De como bien extrema sabéis, izquierda. ¿no? Pero claro, hay que Conocido saber por quiénes su son amplio las rigor Pardo de periodístico. Vera. Son gallegas, ¿vale? Como aquella diputada que iba con el niño recién nacido al Congreso de los Diputados de Podemos. Descansa. Exactamente. Carolina Descansa. Era la heredera del mayor laboratorio de España. Uno de los mayores de España era de su familia. Bueno, pues estos Pardas de Vera, su padre fue alcalde en Galicia de Alianza Popular. Y ellas vivieron estupendamente en los mejores colegios de monjas, en las mejores universidades privadas. Esas son las Pardo de Vera, que ahora son de extrema izquierda y que no se pueden ni nombrar. Además, la prueba de lo del chanchullo es que no se nos olvide que esta mujer, que fue presidente de Adif, esta mujer la cesaron precisamente por incompetente, por problemas que hubo con respecto al tamaño de los trenes y de los túneles por donde tenían que pasar. Y esta mujer es ingeniera. Entonces, aquí estamos hablando de que tienes a una persona que ha cesado de un cargo por incompetente y tienes a otra que es la churri del ministro, que reconoce que no había hecho absolutamente nada. Yo creo que ya más allá del caso en particular es un auténtico insulto al votante y a la sociedad. Es decir, el tío que se levanta por la mañana a trabajar y está currando todo el día de sol a sol y dice, y aquí tiene estos tíos que se están metiendo dinero en el bolsillo por no hacer absolutamente nada y meter incompetente tras incompetente. Por eso digo que esta mujer que tanto que amenazaba, Ana, que ahora se querella contra todos los que estamos aquí, ¿no? Por constatar lo que un juez, por medio de un auto, ha dejado bastante paladino. Pero tenemos que aguantar a un ministro de de libro. Vamos a ver, es que esta mujer que pretende, si es que la imputación es de libro, si es que no cabía otra opción al juez. Pero es que además ella cuando se presentó en la comisión de investigación del Senado dijo que ella no conocía de nada a Jessica. No, vamos, a mí, Pablo, lo que me sorprende de lo que tú has dicho es eso de que la gente está desesperada, de ver cómo hay tanta corrupción y tal y cual. Pero luego llegan las siguientes elecciones y vuelven a votar a los mismos. Más o menos. Que es lo que yo no acabo de entender. Sí, protesto, no sé cuánto, porque no puede haber tanto sinvergüenza, tanta corrupción y tal y cual. Y llegan las siguientes elecciones y vuelve. Y cuando digo lo mismo, no me refiero al PSOE ni me refiero a todos los partidos políticos. Yo de todo esto de Jessica me parece que el mayor insulto y que debería de ir a la cárcel por insultar al pueblo español es ver al ministro de Transporte decir, bueno, y tampoco era nada, porque vamos, que es que estamos hablando de un puesto de trabajo que prácticamente ganaba 1.200, 1.300 euros, vamos, que eso no lo quiere nadie. Es una sinvergonzonería en un país donde la gente estudia una y dos carreras y están en el paro y hacen oposiciones para ganar 900 euros, tienen que aguantar a un ministro decir que un señor, que su antecesor y compañero de partido, ¿vale?, colocó a una prostituta para acostarse con ella y que eso no tiene importancia porque al fin y al cabo era un puesto de trabajo que no lo quiere nadie. A varias, ¿no? Vamos a ver. Colocó a varias. Lo que pasa es que esta ha dicho que encima no iba a bueno, estamos hablando de la que estamos hablando. Escor de lujo, hablando mal y pronto. Pero es que lo que tú has dicho, Luis, es que tiene más razón que un santo desde el punto de vista de decir, es que tienes un montón de chavales de la misma edad de Jessica, que se pudren en habitaciones de 300 o 400 euros en lugares absolutamente miserables en varios periféricos que se tienen que ir. Y dice, bueno, es que no es para tanto. Joder, pues esos 1.000 euros le puede marcar la diferencia a un tío entre tener que seguir estudiando o dejar los estudios. Le marca la diferencia a una familia entre llegar o no llegar a fin de mes. El problema es la actitud que hay detrás, la arrogancia. Dice, bueno, eso no es para tanto. Bueno, no será para tanto para ti. Para mí sí lo es. Eso lo que viene a demostrar es que esta gente vive en un mundo totalmente de fantasía y que se han acostumbrado a la impunidad. Es decir, ¿por qué Ábalos ha actuado así? Porque otros lo han hecho, porque la cultura que hay, como aquí no pasaba nada, pues ahora me llevo las manos a la cabeza. No le iba a ocurrir nada. Pero siguen estando seguros de que no le va a ocurrir nada. El único que está empezando a verle las orejas al lobo es Ábalos. Bueno, ahora hablaremos de eso porque hay varios casos de corrupción que vamos a analizar. Pero ahí Jonathan, que tiene preparado ya el vídeo de Maru Limón, esto fue en el Senado ayer, que hizo las siguientes declaraciones sobre el AVE Madrid-Huelva. ¿Saben cuál es su historia, señorías del Partido Popular?
la historia interminable, porque no han hecho nada. Señor Romero, le duele la realidad. Y es que esta senadora, en tan solo un año de trabajo en esta Cámara, ha hecho que el AVE sea una realidad. Y Ya está. Vayan a la estación del tren y que saquen el billete para ser el primero que tiene espera, que el pase billete A mí me Huelva a parece Madrid. Pero en la una próxima vergüenza que para decir esas 7 palabras de que mierda leerla. la tenga que leerla. Yo recomiendo, perdóname Pero que es que en las próximas elecciones la vuelven a votar, ¿eh? Acordaos, Seguro. Que la presentan y la vuelven a votar los que la hayan votado. Lo increíble es que esa mujer, o sea, aunque haya tenido que leer las palabras, pero ella está convencida, No. o sea, esa mujer estará convencida de que ella ha tenido algo que ver en que supuestamente el AVE vaya a llegar y ha dicho, la historia interminable, no, la historia interminable es la del AVE. Porque todos los años estamos hablando de lo mismo. Y pasarán 5 años y 10 y nos moriremos por desgracia todos los presentes y aquí no se habrá vendido un solo billete del AVE. Pablo, tú eres muy joven, la de los embalses. tú eres muy joven, pero el resto de la mesa, que ya Acércate. Peinamos canas. Peinamos canas, sobre todo ellos, nos acordamos perfectamente que en la Expo del 92 el AVE llegaba a Sevilla y que en el 93 llegaba a Huelva. Sí, es exacto. decir, ya con el impulso de la vía, ya teníamos ya la vía hecha y estábamos hablando en el año Y 2025. el catamarán, y el aeropuerto. Sí, sí, y los puentes, aquello que puentes. vino a inaugurar. Chávez, Y las Chávez. presas. El overcraft. Para echar el cálculo, Para ir matar para las echar el cañas con cálculo San Lucas. de la promesa. Yo soy del año 92. que- O sea, han pasado ya 33 años. Toda tu vida. Ya, Bueno, aquí sí toda que hay mi que- vida esperando. En el Y PSOE pasarán otros 33. hay preocupación, incluso han apartado a este señor. El PSOE de Canarias ha abierto un expediente informativo al expresidente y actual vicepresidente segundo del Parlamento Autonómico, Gustavo Matos, a quien la policía sitúa como mediador entre una organización dedicada al narcotráfico y la delegación del gobierno en el archipiélago canario. Y todo para frenar las inspecciones en los clubes canábicos del sur de Tenerife, en los que operaba y donde se traficaba con cocaína y heroína. Y bueno, le ha abierto un expediente, él ha hecho hoy una rueda de prensa y ha dicho que no hay nada. Que eso No, se... no. Ha dicho que, Bueno. sí, que la han pillado. La han pillado. No, yo lo he notado La han que... pillado, la han pillado. Pero que ni nada, que esto es lo del mundo, que tendrán que demostrarse. Que es una cosa ese normal entre informe amigos. Este no iba en el Peugeot porque no cabía, pero este era el hombre de Pedro Sánchez. Exactamente. Para las En primarias Canarias. en Canarias. Canarias. Así es. No Bueno, iba en el Peugeot porque ya no cabía Lo más que viene a gente. demostrar que la saga del PSOE parece literalmente Breaking Bad, ¿no? es tremendo. La Es serie, que o sea, cantidad de gente ya o sea, implicada. Entre las prostitutas, los scores, el narcotráfico. O sea, de verdad que estamos hablando de un partido político o estamos hablando de una organización criminal. Pero fijaros, pues, Mira, a mí una la cosa- reflexión, hemos hablado mucho de la izquierda, lo que se está tragando la izquierda española, lo que se está comiendo y tragando la izquierda por apoyar a Sánchez. Y todo, como dice Farauco, por la nómina, no por convicción ideológica. Se está tragando la izquierda española todo esto por la nómina. Y los votantes no se dan cuenta. Lo van a pagar. ¿Qué son? De aquellos votantes El que honestos menos va a pagar y honrados de es Julio solo Anguita. De votantes, sí, se están dando cuenta, no lo están votando. El que menos va a pagar de la izquierda es el PSOE. Todos los demás van a desaparecer. Todos. Bueno, Izquierda Unida ha desaparecido prácticamente No, hace pero ya, todos van a desde que murió Julio desaparecer. Anguita. Sumar, Podemos, todos van a desaparecer. Es que al Es PSOE que se lo están tragando al todo, qué PSOE vergüenza. es muy difícil acabar con él, porque es que el PSOE está tan intrincado, tan unido a la propia estructura del Estado que a veces se confunde con él. De manera que es que si tú quieres acabar con el PSOE, tienes que acabar con el Estado en sí. Y el PSOE tiene una capacidad formidable para mutar y para hacer como el ave fénix resurgir de las cenizas. Es decir, que estos escándalos vayan a concluir en un momento dado con una condena judicial, pues serviría para quitar al líder de turno. Pero la estructura, el espíritu, la maquinaria política es muy complicada acabar con Te ello. voy a decir una cosa, Pablo. Y vuelve a La montarse. maquinaria que tenía Bettinocracia en Italia, Papandreou en Grecia, o Mario Soares en Portugal, era superior a la que tiene el PSOE en España. Mitterrand, Superior. Francia, por O ejemplo. Mitterrand en Francia. Era superior indestructible. a la que tienen esta gente. O sea, cuando menos te te lo oiga. esperes tú, mira. El problema es que mientras Yo estoy mientras con tú Pablo. puedas comprar a la gente te va a seguir. El problema es cuando te quiten la cartera. Esa es la clave. O sea, sobre todo si el que coge la cartera es inteligente. Porque, claro, si aquí coge la cartera el PP en el 2019 hay 36.000 enchufados en la administración paralela de la Junta y no han despedido ni a uno, hombre, ¿eso es que se cree el PP? ¿Que los van a votar ellos?
Hombre, eso van a seguir votando, no solo que van a seguir Tú dices votando al 76, PSOE, sino que... digo 76, ¿Eh? Los datos que tengo yo son 76.000. Bueno, vale, O pero sea, de 36 nada, 76. yo hablo de los datos que dieron la ¿Por 4 en la familia? la asociación de funcionarios, ¿sabes? Hablaba de 36.000 en la administración paralela y sobre todo ocupando cargos de relevancia. Pero es que tú ahora llegas a las 8 diputaciones y te encuentras lo mismo. Es que tú ahora llegas a la mayoría de los ayuntamientos grandes y te encuentras lo mismo. Vale, esa es la estructura que tiene el PSOE. El PSOE no tiene otra estructura nada más que esa. Sí, los porque enchufados. además son capaces de sobrevivir Claro, en los atravesar peores el tiempos. desierto. Eso es para hacer Sí. la travesía del desierto. Sí. Yo lamentablemente creo que cuando acabe el sanchismo, algún día acabará, Dios lo quiera, aparecerá posteriormente otro líder, aunque se pase una travesía por el desierto de 4 años, 8 o el tiempo que sea, aparecerá otro líder político y volverá a resucitar de nuevo esa estructura. Yo creo que además pasa otra cosa. Aparte de la maquinaria política formidable que es el PSOE, es decir, ojalá no lo fuera, pero hay que reconocer esa condición para combatirla de manera más eficaz. Y es que ellos controlan el relato. Es decir, el PSOE tiene una capacidad instintiva para controlar el relato. El PP asume el relato con 5 años de atraso. Pero es el mismo relato. Pero el relato lo controlan ellos. Y mientras sigan controlando el relato y sigan teniendo un montón de gente que chupa de la teta del Estado, véase la teta del PSOE, y un montón de estómagos agradecidos, es muy complicado, porque por mucha fuerza que tenga un nuevo partido político, ojalá pudiera quebrarles, pero ahora mismo yo creo que la capacidad de réplica que tiene el PSOE es muy complicado Mira, acabar con él. En la calle Ferraz le tienen que poner un busto a Mariano Rajoy. Sí, porque vamos a ver, los españoles hicimos nuestro trabajo. Dejamos al PSOE con 84 diputados. 84. Y Mariano Rajoy, mayoría aplastante, mayoría absoluta aplastante. Votamos no a Mariano Rajoy, votamos un programa electoral que no cumplió absolutamente nada. Es más, lo que hizo lo hizo al revés. ¿Vale? Criticó la subida del IVA del 16 al 18% y lo primero que hicieron ellos fue subirlo del 18 al 21%. ¿Vale? Pero es que además ellos habían ido al Tribunal Constitucional para un montón de leyes y resulta que cuando tienen mayoría absoluta que las pueden derogar o las pueden modificar, pues no modifican absolutamente ninguna. Y ya por último, perdona y termino, cuando se presenta la moción de censura, ellos simplemente podían haber convocado elecciones, pero por no darle el gobierno a Ciudadanos, prefirieron dárselo a Pedro Sánchez. Por lo tanto, Pedro Sánchez debería de proponer un monumento a Mariano Rajoy en la sede de Ferraz. Yo te voy a dar la clave, porque yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo. El PSOE se inventa el relato y el PP se dedica a combatir el relato del PSOE. ¿Qué hace el PSOE? ¿Qué está haciendo el PSOE con la corrupción? Simplemente la niega. Esto es la ultraderecha. Esto es un ataque de la ultraderecha. Llevan 20 años con el ataque de la ultraderecha. Claro, ya que empezaron con que viene la derecha. Con Felipe González. Porque vamos a ver, para combatir un relato hay que tener capacidad para elaborar un relato alternativo. Entonces, tú no puedes combatir el relato punto por punto, porque entonces vas a remorque. Estos días vas a remolque de lo que te va marcando el otro. Algunos hemos combatido el relato sin contestar su relato. Es que tú no puedes contestarle. Lo que hay que hacer, políticamente machacarlos. Yo cada vez que veo a un dirigente del PP, sobre todo en la provincia, salir a una rueda de prensa para contestar a algo que ha dicho el PSOE, digo... Pero hoy lo ha hecho, hoy ha sido... Hoy ha sido... Es controlar relatos. Cerebro cero. Hoy ha sido patético lo que ha hecho el Feijóo saliendo ayer y hoy a la prensa a criticar el tema de Eurovisión y tal, entrando totalmente al trapo de un asunto que no tenía ni media palabra. Vamos. Eso le ha venido a Sánchez de perla para desviar la atención. No, eso lo ha hecho Sánchez para desviar la atención. Aquí no vamos a hablar, bueno, si queréis hablar luego de... Un gobierno que, por cierto, no ha roto relaciones con Israel. Si queréis hablar luego de lo bien que lo hicimos los españoles cuando votamos a Israel, pues podéis hablar luego si queréis. Yo me meto ahí en ese grupo de televotantes. Es que ni siquiera han anulado todavía el contrato de los 6 millones de euros para comprar las balas. Entonces, hoy ha salido la noticia de que ya se han decidido hacerlo. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Nos va a costar 18. Nos enteraremos de que esas balas
se la ha vendido el gobierno de Israel a un tercer país y España se la Sí. compra al Sí, tercer o un país. intermediario. Entre otras Y cosas, luego hasta 18 porque si no, millones, las ¿no? Sí. pistolas que tienen los guardias civiles Hay que tirarlas. hay que tirarlas, porque no funciona nada más que con esas balas. Pero lo que, Bueno, no puede que- hacer, lo que no puede hacer Paco, el PP, es ir constantemente a la zaga de. Y pongo un ejemplo. Donald Trump, que ha ganado las elecciones de Estados Unidos. ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Alguien se ha dado cuenta de que quien ha dirigido el relato ha sido él? ¿De qué se hablaba en la prensa? ¿De qué se hablaba en la rueda de prensa? ¿De qué se hablaba en todo? De los temas que él sacaba, del relato que él hacía. Es decir, el líder de la oposición controla el relato y el líder del gobierno va a la zaga. Pues aquí pasa eso. Feijóo lo primero que tiene que hacer, más allá de colocar a uno, colocar a otro, hacer congresos, conclaves o como le dé la gana, es lo que estáis comentando, hacer su propio relato al margen del PSOE y hacer que el PSOE vaya a la zaga del relato que da la oposición. Hasta que no haga eso, es muy complicado que vaya a ampliar su espectro de voto. Pero no Es lo hace muy porque no sencillo. tiene capacidad, ¿eh? No tienen capacidad. Yo aquí, Con todos los asesores que ni tiene, voluntad. a con todos los algunos asesores que cargos tiene, públicos del PP, se lo he dicho aquí en alguna ocasión. Es decir, el problema en España es que el PP nunca ha ganado unas elecciones, las ha perdido el PSOE. Es decir, y el PP se pone debajo del árbol a esperar que le caiga la fruta madura, ¿vale? El PP todavía no ha presentado nunca, o sea, ahora dice que en julio va a hacer un congreso para elaborar una ponencia ideológica, no sé cuánto. Que no va a salir nada de y eso. hasta entonces, o sea, ¿qué es lo que lleva? O sea, ¿a qué se ha dedicado? ¿Qué ideología es la que ha tenido el partido hasta que llegue julio? Y luego, ¿en manos de quién ha dejado esas ponencias? ¿De los socialdemócratas? Pues no hace falta, o sea, se lo puede pedir prestado al PSOE, la ponencia ideológica. Es decir, porque el problema, yo lo he dicho aquí muchas veces, para el PSOE los conservadores son pan comido, a lo que le temen a los liberales. Por eso, ¿cuál es su obsesión? Tú analizas Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo. Esas son las dos obsesiones que tiene el PSOE. Los liberales y Esperanza Aguirre, que es Es que liberal. Feijóo es un socialdemócrata. Ahora a los Confeso. conservadores se los comen por sopa. vamos. Bueno, pues los que nos consideramos liberales, como Faraco y yo, han dejado fuera a nuestra líder, a Ayuso. Han dejado fuera. Bueno, Esa ahora ponencia- están rectificando están y va a ser la rectificando. que cierre el Congreso. Claro. Bueno, que, abogado, me tenéis que traducir esto. Bueno, a mí no, a la gente que nos ve. Conde Pumpido salía con el PSOE, la izquierda radical, golpista, proetarra, para defender el borrado de todo el historial delictivo de políticos corruptos y terroristas de la Cale Borroca catalana. Me refiero a la ley de amnistía que anula todos estos delitos que han cometido. El presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, ha rechazado debatir en el Pleno la posibilidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el recurso que plantearon los diputados del PP contra la ley de amnistía. ¿Esto qué quiere decir? O sea, lo que Esto quiere es decir, lo digo yo. Básicamente que van a continuar. Que Es decir, Pumpido está a favor de la amnistía y Pumpido, un juez, está a favor de borrar todo el historial delictivo No. de políticos corruptos. No. Pregunto. Van a continuar evaluando la cuestión ellos mismos al margen del pronunciamiento de Europa. Eso es lo que viene a decir básicamente, hombre. Pero cualquier juez puede someter a criterio del TJUE la legalidad o no de una norma determinada. Es decir, que por mucho que el fiscal se empeñe en no hacerlo, un juez sí puede presentar una cuestión. Y el tribunal, el TJUE tendría que resolver sobre el asunto. Y ya veríamos cuál es esa resolución, y esa resolución habría que respetarla y ya veríamos cómo se respeta. De todas formas, aquí lo que se está ganando es tiempo, porque evidentemente el día que Pedro Sánchez deje de tener esa mayoría y deje de gobernar, yo creo que les va a dar igual absolutamente la amnistía y todo, porque todo esto implosionará de alguna forma y tendremos que hacer en este sentido borrón y cuenta nueva. Y ya se olvidará la amnistía, por eso le corre tanta prisa a alguno que quede firme y que ya no se pueda, digamos, desde el punto legal, atentar contra esas resoluciones. ¿Tú no ves a Puigdemont caminando por Cataluña este verano? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tufillo te da? No, debería hacerlo, si tan valiente fue. Yo todavía me río de cuando vino aquí y dio aquel especie de meeting y fue capaz de... Que meeting no le levantó el puño. Qué arte. Yo creo que no. Creo que no, y creo que ese hombre, precisamente ese hombre, como símbolo, va a tener la vida jodida para volver por aquí. Vamos.
Con perdón. Tú no lo ves tampoco, como dice Paco, o sea, que no lo ves ni el año que viene ni al siguiente. Ahí pasa una cosa, y es que, claro, la ley o la primacía de la ley se retuerce siempre a conveniencia política. No estamos descubriendo América a la hora de decir eso. Pero del entorno de Pumpido, lo que se ha venido a decir es que el hecho de que Europa pueda llegar a pronunciarse sobre la cuestión, es decir, que el TJUE puede llegar a pronunciarse sobre la cuestión, no debe de alterar el juicio que el Tribunal Constitucional deba tener. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho totalmente. A ellos les interesa tener el asunto ya mascadito y decidido para que jurídicamente esté blindado y sea muy difícil que Europa pueda permear esa decisión. Hombre, creo que hace falta también mucha dosis de ingenuidad como para pensar que no se sabe cuál es el sentido que el Tribunal Constitucional le va a dar a esa decisión. Es cierto que, claro, una vez que el Tribunal Constitucional decida eso, por mucho que el TJUE diga algo, va a ser muy difícil poder atravesar ese valladar, poder utilizar esa franja jurídica. Creo que, evidentemente, Puigdemont sí podrá llegar, por desgracia, si el Tribunal Constitucional va por esa senda, a poder caminar libremente. Pero es que ya lo ha hecho. Es decir, yo creo que no hace falta que ni el TJUE ni el Tribunal Constitucional diga nada. Basta simple y llanamente con que no lo detengan en la frontera. Basta simple y llanamente con que la policía no haga su trabajo. Y para mí eso fue un punto de inflexión a la hora de la confianza que yo como ciudadano y como jurista pueda tener en el gobierno y en los tribunales. Yo, ver a un tío que está investigado, que es un prófugo, un tío que llega aquí, le hace la peineta a todo el gobierno, coge y se vuelve a Waterloo. Joder, si tú tienes una condena o te están investigando y tienes una orden de búsqueda y captura, a ver si tienes narices de caminar por la calle. No porque la policía coge, te pega 4 gomazos y te mete en un calabozo. Pero este tío no. Por eso digo, ya no es cuestión de los tribunales, es cuestión de la voluntad política. Sí, pero yo creo que el asunto no va a terminar tan fácilmente porque, insisto, creo que se va a interponer alguna cuestión prejudicial europea. Eso va a tardar mucho tiempo en resolverse y, mientras tanto, no va a tener la seguridad de que pueda estar por aquí libremente. Y creo que tampoco se arriesgaría a venir y a tener que volver a huir. Por lo tanto, yo creo que Puigdemont, que además Puigdemont es el símbolo, porque el resto sí que están, o la mayoría de ellos sí que están por aquí entrando, saliendo y haciendo lo que le da la gana. Pero creo que a este hombre le va a costar muchos años poder circular libre y tranquilamente por el Estado español. Yo me gustaría opinar, ¿sabes? En temas legales no, porque doctores tiene la Iglesia, pero sí en temas políticos. Es decir, a mí me parece que lo que ahora han propuesto estos 3 magistrados es una torpeza del PP y los ha forzado a ellos a cometer una torpeza del PP. Es decir, cuando ya se sabe que es inminente el debate en el Pleno del Tribunal Constitucional, entonces ahora salen con esto y aparentemente es una fórmula para dilatar la decisión. Con lo cual, o sea, yo creo que ahí Conde Pumpido se arma de argumentos, es decir, vamos a ver, ustedes están en vuestro derecho, también el de esos 3 magistrados, el someter la resolución que nosotros adoptemos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación, que es debatir y emitir sentencias, y vosotros cumplir con la vuestra. ¿Vale? Pero Luis, ¿tú crees que es una torpeza o es una maniobra en este caso del PP para seguir manteniendo el problema ahí visible porque les interesa electoralmente? Es decir, que no les interesa la resolución del asunto, no les interesa la aplicación de la justicia, simplemente les interesa utilizar cada una de las circunstancias en su beneficio electoral. Y ellos saben que si esto algún día se acabara, en el sentido que fuera, ya no tendrían esa baza electoral. Y por eso el PP promueve en este caso que siga ahí vivo siempre, igual que lo hace el PSOE cuando le conviene, y que no haya una resolución sobre el asunto, sobre esto o sobre otros muchos. Si el PP hubiera actuado yo digo con inteligencia, porque no conozco la argumentación jurídica, esto lo tenía que haber planteado hace mucho tiempo. O sea, al principio, en el momento que incluso se le adjudica a uno de los magistrados a hacer la ponencia para el pleno, pues ya tenía que decir, oye usted, antes de nosotros hacer nada, ¿por qué no lo sometemos a estos señores que en definitiva es la sentencia que va a valer si alguien se lo eleva? Esa sería la primera cuestión. La segunda, me ha parecido excesivamente pasivo todos estos señores y el PP cuando han eliminado ¿cómo se dice? Eliminado a uno de los magistrados, a Macías del debate.
Es decir, también eso era recurrible. Esa resolución que adoptan por los 7, curiosamente, los 7 progresistas, eso de progresista habría que debatirlo, esa decisión, nadie la ha recurrido, y yo creo que eso es prevaricación. Es decir, ¿por qué tú a este señor, por haber opinado, lo recusas? Perdón, que no me acordaba la palabra recusación. Ajá, y sin embargo, al magistrado Campo, que ha sido miembro del Consejo de Ministros, donde han estado con estos mismos que ahora han aprobado, a ese no se recusa. Me parece que eso es una prevaricación de libro. Y sin embargo, nadie lo ha recurrido. Quería poner el énfasis precisamente en el tema de lo de la ejecución de las sentencias. Porque, vale, un tribunal puede dictar una sentencia, pero la sentencia, si no se ejecuta, cualquiera que fuere, no vale de nada, es papel mojado. Entonces, ya el hecho mismo de que se esté debatiendo una amnistía es una anormalidad jurídica. Es una anormalidad jurídica porque estamos diciendo que se le da un trato diferente a los ciudadanos en función del interés político. Es decir, que la ley, para empezar, no es igual para todos o no tiene la misma ejecutividad para todos. Y ahora vamos a otro escenario. Imaginemos que por azar del destino se alinean los astros y resulta que el Tribunal Constitucional dice que la amnistía no es constitucional. Pues menudo porrelón, que metes a Sánchez en un problema. ¿Qué es lo que creo que recurrir al TJUE. ¿Qué puede pasar? Entonces Puigdemont puede ir al TJUE también. Se la van a ingeniar para que esa sentencia del Constitucional no tenga realmente una plasmación política determinada, con lo cual volverá a ser papel mojado. ¿Cuál es la reflexión que yo saco aquí? Que lo que tenemos que preocuparnos los ciudadanos es que porque las sentencias que dictan los tribunales, desde el Tribunal Constitucional, pasando por el Supremo, la Audiencia Nacional o hasta un juzgado mixto de primera instancia de instrucción, se ejecute y no pueda suspenderse esa ejecución o la orden de detención que da un juez porque haya interés político. Es decir, eso es lo grave y lo que creo que lamentablemente va a pasar si el criterio contra todo pronóstico del Constitucional es otro. Mira, todo lo que ha habido de negociación entre Puigdemont, Junts, Esquerra Republicana, PNV y el PSOE, todos saben que son mentiras. Lo que pasa es que todo el mundo admite la mentira porque con esa mentira sobreviven todos. Todos. Es decir, que Puigdemont, eso lo he dicho yo aquí, que Puigdemont sabía desde que estaba allí firmando que le van a hacer una amnistía, que esa ley era muy difícil que se pudiera aplicar. ¿no? Yo no soy absoluto, es decir, es imposible. No, yo digo que es muy difícil que alguna vez se aplique esa ley de amnistía, porque es que es anticonstitucional. Puede que se aplique, Luis. Si algún día deja de tener interés político, si algún día eso ya no es una cuestión de primera línea política, se aplicará con toda tranquilidad. Nos olvidaremos y ya está. Fácil, es muy fácil. Solo hay que modificar la Constitución. Existen los mecanismos para modificarlo. O sea, si el PP y el PSOE se ponen de acuerdo, pueden modificar la Constitución. Estamos por modificarlo todo, ¿eh? La ley electoral, la Constitución. Ahí me pones el primero. Pero lo que para no se puede la ley hacer con la electoral, el primero que tremenda. No se puede aprobar una ley de amnistía por mayoría absoluta, porque existen lo que se llaman las mayorías cualificadas para temas que atenten, o que modifiquen el texto constitucional. Bueno, más traducción de los abogados. Necesito cuando dé esta noticia. Bueno, y de Faraco y de Manuel, que lo analizarán políticamente. Coincidí que cuando nuestras abuelas decían, Paquito, si te escondes algo oculta, ¿estáis de acuerdo? Eso era verdad, ¿no? Seguro. Coincidimos todos. Bueno, pues... El de Extremadura. Mira, como me has leído el pensamiento. Claro. Pues eso le digo yo a este señor. Paco. Lo que decía mi abuela, Paquito, si te escondes algo has hecho mal. Seguramente. Bueno, pues se esconde precisamente bajo el aforamiento para dificultar el proceso judicial. Artimaña del líder del PSOE extremeño. Borra a 5 compañeros para tener aforamiento en el caso del hermano de Sánchez. Ahora explico por qué ha tenido que, intercomillo, supongo, comprar a 5 compañeros que iban antes que él en la lista. El imputado Miguel Ángel Gallardo, investigado por prevaricación y tráfico de influencia, cambia la presidencia de la Diputación, que yo creo que es el cargo más cómodo para cualquier político. Fijaros cómo tiene que estar de atrapado. Deja la presidencia de Diputación y se va al Parlamento de Extremadura como diputado para convertirse en político aforado. Antes que él, había 5 compañeros por delante en la lista para ocupar esa plaza en el Parlamento de Extremadura, a los que ha tenido, supongo, insisto, intuyo, que habrá tenido que comprar para dejarle el paso y dejarme por aquí. Yo sé que tú vas adelante, pero ya te daremos algo. Tú, oye, venga, el segundo, vamos, te vamos a dar algo. Colocamos a tu mujer, a tu primo, ¿qué necesitas?
y así, seguro que la negociación ha sido así para convertirse en parlamentario. Pero digo, hay que tener poca vergüenza. ¿Cómo le dais? Pero es que ya la cara dura de esta gente ya pasa los límites. ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? ¿Por qué se esconde? A mí hay Aparte una de cosa divertirse. que como abogado no me acaba de entrar en la cabeza. Es decir, ¿por qué la gente renuncia a ser juzgado por la audiencia provincial cuando la audiencia provincial, cualquier audiencia provincial o cualquier juzgado de lo penal, sería una primera instancia? Que luego tendría una segunda. ¿Quiere decir eso que los tribunales superiores de justicia están más manipulados que los juzgados de lo penal, que los juzgados de primera instancia en general? Buena reflexión la de Paco. No, Ojo lo que ha dicho. Primero. Ojo, Lo segundo, ojo, qué importante. ¿No estará buscando que ese tribunal superior tire del caso y se lleve también el caso del hermano de arriba? Sí, eso hará, pero no entiendo yo, pero que además esto es una cosa muy habitual. Incluso algunos que tratan de aforarse ante el Tribunal Supremo. Ojo, que si te aforas ante el Tribunal Supremo solo tienes una oportunidad, porque de salvarte o de condenarte. Porque, bueno, luego tendrá el Tribunal Constitucional y está el Tribunal Europeo si procede. Pero si tú te sometes al criterio de la audiencia provincial, luego te cabe un recurso o bien ante el Tribunal Superior de Justicia o bien ante el Tribunal Supremo y tienes otra instancia. Sin embargo, la gente renuncia y se van directamente al Supremo. O al Tribunal Superior de Justicia. Es como renunciar a esas instancias que la ley te da y a esos recursos que... Pero lo que tú has dicho me parece que es la clave de bóveda de todo el tema este. Cualquier juzgado puede estar más o menos politizado o nada politizado. Pero si tú haces ese tipo de movimiento, primero, porque sabes que estás de mierda hasta el cuello, con perdón de la expresión. Ya. Eso partiendo de esa base. Pero entonces estás diciendo que, claro, son más manipulables, están más manipulados los tribunales de arriba, porque sabes que un juzgado de primera instancia te va a condenar sí o sí. Yo creo que este hombre es accusatio non petita, accusatio manifiesta. Es decir, su movimiento ya de por sí es una declaración. A mí me preocupa, porque yo tengo la visión. Acércate al micrófono un poquito. Yo tengo la visión de que yo creo en el sistema judicial español. Creo en el sistema judicial español siempre que no sea un asunto con implicación política. En el momento en que hay implicación política, ya no creo en el sistema judicial español, empezando por los juzgados de primera instancia y acabando por el Tribunal Supremo y, por supuesto, el Tribunal Constitucional, que a lo mejor no tenía que existir. Pues eso, me pone un poco triste que sea así. Es decir, yo cuando va cualquiera que ha robado, que ha violado, que ha asesinado, yo creo que le van a dar una sentencia justa dentro de, bueno, el juez que le toque, la ideología, su forma de pensar, su conocimiento y tal. Pero en el momento en el que resulta que estamos denunciando a un alcalde porque se ha quedado con 5.000 euros, ya no creo en el sistema judicial, porque creo que las influencias políticas, y además las influencias políticas son inabarcables, son desde directamente hablar contigo para presionarte a subirte, ¿no? Que oye, que próximamente te puedo destinar a la audiencia provincial de Soria o te puedo destinar a donde sea, ¿no? En ese momento dejo de creer en el sistema judicial español. Vamos, yo aún así soy de los que piensa que un juzgado de primera instancia es el que más libertad tiene. Es decir, porque allí el juez, por regla general, es amo y señor. Y generalmente, pues esto es como todo, ¿no? Hay asuntos que ganas, asuntos que pierdes, pero tú sabes que el juez aplica el criterio de la legalidad. Y la forma de razonar que tiene un juez viene prevista en la ley de enjuiciamiento. Quiere decir, el juez no puede decidir arbitrariamente porque este no me guste, porque tal. Pero claro, cuando vamos con asuntos de carácter político es otra historia. Y de la misma forma que muchas veces, conforme vas a una instancia superior y por lo tanto la valoración que se hace de la prueba es ¿cómo decirlo?, más abstracta, porque el juzgado que valora la prueba, un juzgado de primera instancia o una instrucción o un juzgado de enjuiciamiento, luego ya todo lo demás son razonamientos jurídicos. Es algo así como decir, ¿puedo yo aspirar a que el criterio político sea mayor cuanto más alta es la instancia? Con lo cual ese proceder de los políticos nos está dando a entender de que ellos mismos están asumiendo que la justicia está en sus manos o que como mínimo pueden influir en ella. Estoy a punto de entregar la toga como sigas por ahí, ¿eh? Bueno, ¿Sí? Que estoy a punto de entregar la toga como sigas por ahí. La lectura política de este intento de aforamiento del señor presidente es Bien. presidente de Diputación. Yo lo primero que digo es que coincido con eso, ¿no? El que huye algo debe. O sea, eso está clarísimo. Pero lo segundo es, yo creo que esto le puede salir tiro por la culata al presidente de la Diputación. Porque él hace unos meses decía que no iba a dejar el cargo porque no necesitaba aforarse, porque tenía su conciencia muy tranquila, todo lo que sea, ¿vale? Para una persona que tampoco tiene un interés excesivo en toda esta cuestión,
retorcer su propio argumento es que ha recibido presiones de arriba. Quiere decir que esta maniobra no va para protegerse, va para proteger a David Sánchez y sobre todo para proteger a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque lo primero que la gente tiene que saber, el presidente de la Diputación de Badajoz gana 84.000 euros al año. El diputado de la Junta de Extremadura gana 66. Es decir, este hombre ya gana 18.000 euros menos al año en este cambio, ¿vale? Aparte de... Aparte de la influencia social, de la capacidad que tiene, como antes estábamos hablando, para enchufar, contratar, dirigir, mangonear. Un parlamentario no tiene ninguna, ¿vale? O prácticamente ninguna, por muy alto cargo que sea del partido. Entonces, ¿por qué digo yo que le puede salir tiro por la culata? Porque esta maniobra va encaminada a que ellos saben perfectamente dónde más o menos puede caer este tema para ser juzgado. Y saben quiénes son los jueces o el tribunal que va a juzgarlo. Por lo tanto, y saben ya que no le interesa. ¿Qué es lo que pretende? Pretenden que esto vaya, lógicamente, al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y que vaya todo, pero le puede salir tiro por la culata, porque el tribunal puede decidir que allí se juzgue solamente al que ahora deja de ser presidente y que los restos se juzguen en el tribunal que le corresponde por ley, en la audiencia provincial. ¿Entiendes? Con lo cual, es mucho cuidado que a lo mejor el tiro le sale por la culata a todos, a los que han ideado esta maniobra. Es más, estoy casi seguro que le va a salir, que al final el juicio contra los no aforados, que son los 9 procesados, aparte del presidente de la Diputación, pues se va a sustanciar, pienso yo, en la audiencia provincial, y el del presidente de la Diputación será más tarde, pero entonces va a estar más meses temblándole un poco los esfínteres, y luego además va a conocer la sentencia seguramente de este cuando lo juzguen a él, con lo cual puede cagar blandito. Es que yo diría, Luis, que los esfínteres ya se han soltado, pero a la bestia. Porque claro, si utilizamos ese mismo razonamiento que le aplicamos a este individuo, tiene una posición de poder y digamos la sacrifica o él mismo se retuerce o se enfanga completamente por el hermano de Pedro Sánchez, suponiendo que eso sea una orden de arriba, un ordeno y mando desde arriba, ellos mismos lo que están dando a entender es que si lo están haciendo después de la imputación del hermano de Pedro Sánchez, que también el hermano de Pedro Sánchez está de mierda hasta el cuello. Porque el hecho de que a ti te imputen no quiere decir que tú seas culpable. El hecho de que te imputen, de que te investiguen es eso, que te están investigando. Punto pelota. Luego ya tendrán que enjuiciarte, tendrá que dictarse una sentencia y esa sentencia, si tú no la recurres, tendrá que ser firme. A partir de ese momento es cuando ya eres definitivamente condenado. Pero si hacen este movimiento, están dando a entender desde el propio partido que son perfectamente conscientes de que la posición del hermano de Pedro Sánchez es extremadamente débil, porque muy seguramente estos indicios vayan a concluir en condena. Con lo cual, estamos hablando del hermano del presidente, no del hermano de un diputado cualquiera, con todos mis respetos. El hermano del presidente. Y si esto mismo se tradujera en algo parecido con lo de Begoña Gómez, diréis que realmente es algo grave. Por situaciones mucho menores en otros países, el primer ministro o líder del Ejecutivo dimite. Seguro. Fíjate en Portugal. No, sin ir más lejos. Bueno, vamos con más. Lo que peor le puede ocurrir a David Sánchez es que tenga que devolver los 550.000 euros que ha cobrado sin saber ni siquiera dónde estaba la mesa suya, dónde tenía que sentarse. Bueno, la banda del Peugeot, si tuviese un micrófono oculto, ¿verdad? El Peugeot de Pedro Sánchez, el que pilló. ¿Quién te dice que no lo tenía? Sí, bueno, grabaciones. No sabemos es una caja de sorpresas. Es una caja de sorpresas. Claro. Mira la antigüedad, ¿qué es la banda del Peugeot? Y mira, pues ese Peugeot estuvo muy cerca de aquí, de la emisora, justamente aquí, en la Asociación de Vecinos de la Orden, vino Pedro Sánchez cuando Mario Jiménez y Susana Díaz se fueron a Ferraz y lo tiraron por la ventana. Sí, Mario Jiménez. Que estaba se llama una defenestración. Sí. Y Mario tirar a alguien por la ventana es defenestrarlo. Sí. Lo que pasa, claro, el error que cometieron tanto Mario Jiménez como Susana Díaz, que no se asomaron al balcón. Porque si se asoman al balcón, dirán, pero si este no está, si lo hemos tirado por la ventana y no está. Se montó en el Peugeot, vino aquí a la Asociación de Vecinos de la Orden para pedir el voto a los afiliados. Estuvo más solo que la una, nadie. Todos los que le abrazan ahora, los Javi Cruz y compañía, nadie. Ni Maru Limón, solamente estuvieron ahí María Luisa Faneca, aquí cerquita, que estuvimos presentes, y Juan Ceada.
De los conocidos del PSOE, solamente 2. El resto todos estaban con Susana Díaz. Bueno, pues hablando de ese Peugeot en el que vino con Ábalos y con Santos Cerdán y con Koldo. De los cuatro hay ya 2 imputados, 2 investigados. Koldo y Ábalos. Y un tercero, Santos Cerdán, que podría caer en breve. Esta es la noticia. El número 2, el secretario de organización, está ahora mismo contra las cuerdas. Hablo de Santos Cerdán y apunto también. Santos Cerdán es el que iba por ahí, por las autonomías, intentando comprar a parlamentarios de Ciudadanos para dar golpes de Estado en autonomía. Lo intentó en Madrid, lo intentó en Murcia, lo intentó en Andalucía, que ya lo advirtió Rafa Segovia aquí. Ojo, que están preparando un golpe de Estado en Andalucía comprando a líderes de Ciudadanos. Al final se supo, intentó comprar a parlamentarios de Ciudadanos para dar el golpe de Estado y volver nuevamente al poder el PSOE en Andalucía. Lo intentó en Murcia y en Madrid, pero nuestra admirada Ayuso fue más lista, ¡clac! Le dio al botón electoral, convocó elecciones, mayoría absoluta, dio el golpe de Estado que había programado Santos Cerdán. Bueno, pues sigo. Bueno, pues la Unidad Central Operativo, la UCA de la UCO de la Guardia Civil, investiga a Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, que cobró una comisión ilegal de una constructora que obtuvo un contrato público de 76 millones de euros adjudicado por el gobierno de Navarra para la realización de una obra. Él ya ha salido hoy y dice, hombre, que sí, que él habló varias veces con esa constructora, pero para interesarse de cómo iba el concurso, de cómo iban a ser las obras, que habló varias veces con esa constructora, pero que no ha cobrado comisión. Así pues, deseoso de ver ese informe de la Guardia Civil, pero me da la sensación que por la carita hoy de Santos Cerdán, cae también. Ha dicho que hablaba con respecto a muchas obras, pero lo grave que sustenta esa inminente imputación es lo que ha declarado Aldama. Aldama ha dicho que dentro del propio Partido Socialista lo que había era una red ingente de mordidas ilegales con temas de contratación pública. Y que por lo visto particularmente Cerdán de lo que se encargaba era del cupo vasco en las provincias vascongadas. Y Navarra. Y Navarra. Ya la cosa no es que vayan a imputar a Cerdán. Eso es algo sintomático. Lo grave aquí es que si se tira de la manta y estemos hablando de un otro macrocaso de corrupción que pueda llegar a afectar al PSOE porque se pueda probar que esto es algo generalizado y que no solamente afecta a Cerdán. Y que Cerdán es, digamos, una persona extremadamente cercana a Pedro Sánchez. Es amigo personal, con lo cual Sánchez ya no puede negar, porque sería ya tomar por imbécil al electorado medio. Ya no puede negar que no conociera nada. No conocía nada, no conocía lo de su hermano, no conocía lo de Begoña Gómez, no conocía lo de Ábalos, no conocía lo de Koldo, no conocía lo de nada. Dios mío, tiene que ser el líder político más estúpido de todos los tiempos, ¿no? Porque es que no se entera de nada, salvo de lo que atañe a mantener su sillón. Y es lo mismo, no me aburriré nunca de decirlo, es lo mismo que ellos mismos le espetaron a Mariano Rajoy. Usted no se entera de nada, no se entera de nada, no sabe de nada, José Luis Sefuerte no se entera de nada, te casca una moción de censura. Ahí donde Feijóo tendría que, lo comentamos antes, tendría que venir con un relato potente. Pero yo no sé qué esperar antes, si que imputen a Cerdán o que Feijóo mueva ficha en ese sentido. El tema es más complejo de lo que, lógicamente, el PSOE quisiera. Este tema tiene muy nervioso al partido, porque claro, ten en cuenta que ya ha caído el secretario de organización anterior, ahora caería el siguiente secretario de organización, he dicho antes general, creo, pero secretario de organización, Ábalos del Congreso. Pero hay que abundar más en este tema. Mira, esa empresa que Aldama declara ante el tribunal, lógicamente, y señala a Santos Cerdán, si veis la foto en la que Koldo está con Pedro Sánchez, con el hacha partiendo eso, si veis en el pernil izquierdo, la empresa esa es la que patrocinaba a Koldo como deportista cortador de tronco. Pero es más, María Chivite, presidenta de Navarra, se reunió como mínimo en 6 ocasiones en la presidencia de Navarra con esa misma empresa, ¿vale? No creo que haya muchas empresas así constructoras que tengan la facilidad de reunirse 6 veces con la presidenta o con el presidente de una comunidad autónoma. En todo caso, se podrá
reunir con los técnicos de urbanismo o con el consejero de política territorial, pero con la presidencia directamente en 6 ocasiones. Ahí está claro que hay connivencia entre el partido y esa empresa. Yo en esto hay amistad también, ¿no? Me estoy Hay acordando entre el dueño y Pedro Sánchez, una amistad reconocida y vieja. Es decir, que estamos hablando de conexiones. Muchos muy vínculos. antiguas, con muchos vínculos. Me estoy acordando que estos temas de comisiones económicas, han tenido problemas el PSOE, ha tenido problemas el PP, ha tenido el problema Convergencia y Unión, ha tenido el problema el Partido Nacionalista Vasco. Parece que el sistema de los partidos actuales no funciona, ¿no? Parece que no funciona. La financiación. Parece que tenemos que ir a otro sistema, vamos. La financiación es necesaria porque el monstruo crece demasiado. Si el monstruo no fuera tan grande y hubiera más gente que estuvieran dispuestos a trabajar en sus trabajos y luego colaborar, Manolo, a ser alcalde, pero no a dejar la tiza, Manolo. Si hubiera más gente como Manolo, para que combatir, fue alcalde pero no dejó la tiza, pues entonces sería mucho más difícil obligarlos o tener que recaudar y acudir a la corrupción. Porque mientras tú tengas tu situación económica resuelta por otra vía, es mucho más difícil corromperte. Pero como resulta que en el momento en que alguien se dedica a la política, se tiene que liberar y tiene que dedicarse exclusivamente a la política, los partidos crecen, pues luego no me hagan ustedes diferencia entre el PSOE, el PP, Convergencia y Unión, el PNV. Son todos iguales. Y yo creo que a Podemos no le ha saltado todavía las alarmas porque han tocado muy poco dinero desde el punto de vista de la gestión económica, de la gestión político-económica. Y a Vox pues le pasará lo mismo, que yo creo que no quieren que toquen sus dirigentes dinero para que no salten estos problemas que más tarde o más temprano, auguro yo, saltarán. Estos problemas se trataron de erradicar en el siglo XIX cuando se creó el Cuerpo de Funcionarios del Estado. ¿Qué se creó para eso? Que se creó para eso. ¿Cuál es el problema? Que han ido prostituyendo. Antes hemos hablado de la administración paralela. Es decir, si todo el que trabaja en la administración pública lo hiciera después de una oposición y se le otorgara el título, el cargo de funcionario, lógicamente estas cosas serían diferentes porque nadie le debería su cargo al político sino a sus propios méritos y capacidad. Primera cuestión. Segunda cuestión, hasta época de Felipe González, a partir de su secretario hacia abajo tenía que ser funcionario. Eso ya no. Ahora ya cualquier jefe de área, cualquier responsable de no sé cuánto, es un cargo de confianza. Ya, yo recuerdo que incluso la UCD ya entre su militancia casi el 50% eran funcionarios. Bueno, pero que me refiero o sea, que date cuenta de lo temprano. No, pero eso es distinto. Es decir, que un funcionario esté en un partido, eso forma parte de la libertad. Lo que yo digo es al revés. Es decir, que los que tienen que tomar las decisiones, es decir, si tú vas a la Consejería de Urbanismo y ahí el director general es un funcionario que gana 110.000 euros y no va a arriesgar su puesto de funcionario por beneficiar a una empresa u otra, se supone que es un profesional. ¿Vale? Pero además yo te hago la lectura contraria. Si yo llego a urbanismo y yo tengo conocimiento de urbanismo limitado, como ocurre siempre en esto de la política, que un día eres ministro de Defensa y al día siguiente eres de Economía, lo primero que yo haría al llegar a ese sitio es rodearme de la gente que conoce el asunto. Claro. Es decir, yo contaría con los funcionarios que supieran y quisieran trabajar y esos serían en los que yo me apoyaría. No que yo llego sin conocimiento. Yo llego a la Consejería de Deporte y no tengo ni idea de deporte. Y cojo y contrato a mi primo de asesor que le gustan los toros pero nunca ha visto un partido de fútbol. Pues estamos en la situación en la que estamos. Es que la corrupción con este tipo de financiación realmente requiere de las dos palas, de las dos aristas, el político y el funcionario. Porque para que esa corrupción tenga lugar, el funcionario tiene que ejecutarla. Entonces, eso me genera a mí la siguiente reflexión. Ya no solamente que estemos hablando de la corrupción política como tal, sino de muchas veces de la corrupción funcionarial. Y evidentemente, y entiéndese bien, no estoy diciendo que todos los funcionarios sean corruptos, ni muchísimo menos. Pero que esto sucede. Y creo que ahí tiene que haber una vigilancia muchísimo mayor cuando estamos viendo que es una conducta generalizada en todos los partidos. Que no se puede recurrir al argumento simple, decir, es que en mi partido no lo hace, pero el tuyo sí. No, es una cuestión que está en la propia idiosincrasia del funcionamiento político. Y
¿qué porcentaje de financiación tendrán los partidos políticos con este tipo de mordidas? Porque si es tanto, uno podría plantearse, si mañana consiguiéramos erradicar todas las mordidas, ¿cuántos partidos políticos podrían seguir desarrollando su actividad política tal y como la están desarrollando actualmente? Su aparato quedaría reducido a un 10%. Totalmente. A un 10%. lo necesario. Exactamente. Quedaría reducido a lo necesario. Exactamente. No estaría De todas formas, las mujeres, las amantes, claro. las amigas. De todas formas, Pablo, yo quiero decir una cosa con respecto al tema de los funcionarios. Hay muchos tipos, evidentemente. Hay algunos que no tocan la corrupción porque no tienen acceso. Otros que llegan y no quieren meterse al lío y lo que hacen es mirar para otra parte. Y después también los hay. A mí me pasó en el despacho. Me llegaron un grupo de no funcionarios, pero sí de trabajadores de una institución pública diciendo que quería, que por supuesto iba a desaparecer, y ellos se van ahí a la calle, que querían denunciar a fulanito porque fulanito cobraba comisiones y tal, y que ellos tenían pruebas, pero que no encontraban en Huelva ningún abogado que estuviera dispuesto a presentar esas pruebas, esa denuncia, o esa demanda, o lo que correspondiera. Evidentemente yo les dije que contaran conmigo para lo que necesitaran, siempre y cuando me trajeran esas pruebas y articuláramos una reclamación lógica. No, pero Paco, ¿me enseñan la prueba? Termino. ¿Me enseñan la prueba? Y me dice, pero no te la podemos dar. Y digo, ¿por qué? Dice, porque en realidad nosotros también cobrábamos comisiones. Es decir, el político se quedaba con 3.000 euros y a los funcionarios les repartía, por ponerte un ejemplo, 300 euros a cada uno. Claro. Pero claro, ellos estaban acojonados, que no eran funcionarios, que eran trabajadores de una empresa pública, pero estaban acojonados por decir, a ver si sacando, a ver si no van a pringar a nosotros. El descaro con el que ya... El sistema es otro, Vamos a ver, los funcionarios suelen hacer su trabajo, y lo suelen hacer bien. Entonces, para conseguir esto, ¿qué hago? Pues nombro a uno que no es funcionario, que es el que se encarga de hacer otro trabajo. O encuentro al funcionario que se venda. Sí, pero... El caso paradigmático, cuando esta gente quieren llevar la ley de amnistía al Congreso de los Diputados, el cuerpo de funcionarios, los letrados del Congreso dicen, esto no se puede ni siquiera tramitar. ¿Por qué? Porque es anticonstitucional. O sea, no lo contempla la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno y la presidenta, que al fin y al cabo es un títere del gobierno? O sea, con lo cual ya no hay separación de poder. El legislativo está a las órdenes del ejecutivo. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Buscan qué funcionario que tenga la categoría X, el grado 33, está dispuesto a esto. Yo, venga, pues te nombramos ahora mismo letrado mayor del Congreso. ¿Qué es lo que hacen los demás como protesta? Piden el traslado todos al Senado. Claro. Pero a ellos les da igual. A ellos les da exactamente igual. Porque al final siempre van a encontrar a alguien. ¿Qué es lo que han hecho? El letrado mayor del Congreso ahora mismo gana un 30% más de lo que ganaba el anterior. Siempre va a encontrar alguno. Lo han comprado. Sí, pero, bueno, el otro se ha vendido. Pero también el problema es que estas cosas no se explican en los medios. Yo creo que no se explican suficientemente en los medios de comunicación. Claro, porque también están comprados los medios de comunicación. También es cierto. Claro. Aparece un titular, pero después no se explica. No sé el tiempo que podremos decirlo en este. Ya. En cuanto lo compren a Paco, le dirán, esa gente no lo lleve. Porque... Paco, no podemos ir. Yo me tiene intrigado son que libres. Me tiene que dar información sobre eso que acabas de contar. A ti, Paco, no sobre el soborno que te llegó al despacho. A ti, Paco, no te van a comprar. Tú sabes lo que van a hacer. Lo que van a hacer es que sacarán el instrumento legal ad hoc para decir que esta tertulia es bulo y que todos aquí somos unos fariseos y que todo lo que decimos es delito de odio, susceptible de ser... Y que estamos comprados, Pablo. Totalmente. Lo que no sabemos es quién nos compra. ¿Por quién? Dice, pero el dinero en mi cuenta no llega, desde luego. Y eso es lo que van a hacer. Por eso, ya que estamos tocando el tema, me parece muy pertinente porque a mí realmente me da miedo porque lo veo algo realizable en el paso del tiempo. Es decir, hace 10 años, pues yo hubiera dicho, esto es una locura, ¿no? España no puede pasar. Joder, pues sí. Porque ahora, por ejemplo, con lo del tema de las redes sociales, ¿no? Ahora que están hablando de sacar legislación que limite, como esta gente ha controlado las televisiones y los medios públicos han controlado eso, el relato. Pero las redes sociales es una hiperdemocracia que nadie puede controlar, porque tú no puedes controlar el que yo suba un vídeo en Instagram o en TikTok, yo puedo hacerlo. Pero claro, si tú ahora sacas una ley que obliga a la plataforma a eliminar según qué discursos porque atente con según qué valores,
mañana perfectamente pueden decir que lo que se dice en esta tertulia, las opiniones que libremente tenemos aquí, pues son eso, un discurso de odio, ¿no? Y ante esa tesitura van y te cierran el chiringuito porque dicen básicamente que tú eres un delincuente. Es la criminalización de la opinión pública y ahí van a ir. Y con lo del tema de la corrupción que estamos hablando, es que pasa hasta dentro de los partidos políticos. Porque tú dices, yo soy un militante de bien, ¿no? El partido que sea, yo soy un militante de bien y ahora resulta que mi partido hace este movimiento. Y yo sé quiénes lo están haciendo y en qué están metidos. Y a mí me fuerzan a, si no lo haces tú, encontraremos a otra persona que lo haga. Y si tú no lo haces, vamos a hacer lo posible y lo imposible para someterte a una coacción sin límite y echarte de aquí. ¿Qué es lo que hace ese militante? Al final pasa por el aro y es parte del engranaje de la corrupción. Todos los gobiernos han tenido su Savonarola. Lo que tú acabas de comentar también, Paco Lagares me dijo lo mismo cuando yo le decía, bueno, como el indigno fiscal general del Estado, una profesión tan linda y tan bonita, ¿cómo se arrodilla ante Sánchez? Dije, Paco, es igual, si ese dice no, vendrá otro que dirá que sí. Si no el siguiente, pero siempre cuando llegue al número 20 siempre va a encontrar a otro fiscal indigno que se someta a lo que Sánchez quiere. Siempre va a aparecer alguien comprable. Ellos buscan quien tenga un talón de Aquiles. Eso está... Te dije, Ábalos tiene un talón de Aquiles, le van a atacar con su hijo. Eso está relacionado con... Pero es que Conde Pumpido tiene 2 o 3 talones de Aquiles. Tiene un hijo con problemas de droga y con problemas de historias raras. Bueno, pues ahí lo tienen lógicamente cogido. Y ahora el otro hijo, que por visto es un dandy que no ha trabajado en su vida, pues ya lo han colocado en Telefónica con un sueldo de 180, 200.000 euros al año. Al hijo de Conde Pumpido, sí. Al hijo de Conde bueno, Pumpido, que entonces... Con 30 años, teníamos el vídeo años. preparado. Pero eso está relacionado con todas estas modificaciones que queremos hacer, la ley electoral tal, y ahora la separación de poderes. También deberíamos intentar que la separación de poderes fuera real y efectiva. Tenemos que ir a la Revolución Francesa. Ojalá llegase ese momento. Tenemos que retrotraernos a 1780. Bueno, entonces no sé, que tiene Jonathan ahí un vídeo preparado. Ahora lo que acaba de decir Pablo ya no me atrevo. No sé si poner el vídeo, ¿no? A ver si no lo van a sacar una ley y me van a demandar por sacar el vídeo. Ponlo, Paco. Ponlo porque al final aquí caemos todos al hoyo tarde. Si lo ha visto media España. Bueno, Jonathan, es el último vídeo que tenemos. Nada, es simplemente, lo veis y ahora lo comentamos porque esto ya lo ha visto toda España. Cuando quieras, Jonathan, ponemos el último vídeo de hoy. Hemos venido esta mañana aquí a las puertas del Congreso a colgar esta lona en la que llama a Pedro Sánchez corrupto. Él no se encuentra en España a menudo, no quiere ver al pueblo, así que hemos venido a traer esta lona aquí delante del Congreso para que cuando él venga de vez en cuando al Congreso de los Diputados pueda ver todos esos casos. Caso Begoña, caso Ábalos, caso Hermano, fiscal, etc. Ante esta palabra, ante esta definición de lo que es Pedro Sánchez y su entorno, solo queda que su dimisión. Elecciones ya. Debe ser agradable, ¿verdad? Y más teniendo en cuenta el individuo como es, salir ahí del Congreso y encontrarse con esa lona. A mí estas cosas no me gustan, ¿eh? ¿No te gustan? A mí no. Yo creo en una política limpia y decir las cosas a la cara. A mí lo de las lonas y eso no me hace mucha gracia. Pero tampoco me han hecho gracia las pintadas, ¿eh? Cuidado. No, pero de todas formas te digo una cosa. Esto no es política, es una forma de manifestarse con la que puede que yo no esté de acuerdo. Pero tampoco hay que limitar la capacidad de manifestarse en todos los sentidos de los ciudadanos en general. Yo sí creo que en las redes sociales hay que luchar contra los bulos. Es decir, no puede aparecer una noticia mañana de que tú te moriste ayer y que eso no tenga ninguna repercusión. ¿Me entiendes? Es decir, yo creo que eso tiene que tener una repercusión porque, oiga, son redes sociales, tú tienes que tener alguna responsabilidad. Pero dentro de eso, si tú estás expresando tu ideología que no coincide para nada con la mía, pues exprésala de manera respetuosa. Ahí el diablo, ahí el diablo está mucho en los detalles. Es como esta pancarta. Dice, bueno, la pancarta, ¿cómo asume el tío que la pone que lo va a interpretar el que la vea? ¿Como que Pedro Sánchez es el culpable de todos esos casos que aparecen nombrados? ¿O que es solamente una persona que está implicada? ¿O que es el responsable político? No se puede saber, es imposible. Entonces, ante la duda, siempre aplica el criterio más amplio y más liberal y más abierto. Es libertad de expresión, te guste o no. Tú eres un personaje público. Si no estás dispuesto a asumir eso, pues no seas un personaje público. Y con lo del tema de los bulos en redes sociales, como en cualquier tipo de medio,
Para eso está el Código Penal, para eso estamos los abogados y para eso están los tribunales. Paco, Si pero usted para piensa eso- que yo he dicho una cosa que no es verdad, usted perfectamente puede querellarse contra mí por injurias o por calumnias. Lo que dices, claro, efectivamente. Lo que Yo- pasa es que primero habría que no es identificarse, elegante. porque hay muchos perfiles No, no lo falsos. es. Yo que son a compuestos ese- por. Son máquinas, no yo- son no yo- un ser humano quien hace ese perfil. yo, por supuesto, son máquinas y independientemente que de lanzan que- esos bulos algunas que otras Yo, veces. independientemente de que no sea la fórmula que más me guste, yo no la haría. Yo creo en la libertad y por lo tanto eso forma parte de la libertad de expresión. Dicho esto, yo al juez que ha decidido quitar eso le daría inmediatamente la laureada de San Fernando. Porque, hombre, la rapidez con la que este hombre ha actuado es inverosímil. O sea, en el sistema judicial español, que tú, si alguien, en vez de poner una lona de esas, se cuela en tu casa mientras tú estás en el bar, tarda 2 años en echarlo. Y este ha puesto una lona, ha ido a denunciar al juez y a 12 horas, no ha llegado a 12 horas, la lona puesta y ya estaba la resolución de un juez para quitarla. Entonces yo creo que ese juez Eso sí que hay es que frustrante, ¿eh? homenajearlo. Hay medidas ¿eh? cautelares que tardan Hay que hacerle un años homenaje público en ejecutarse y que se esta- sepa el nombre Medidas del juez. provisionales claro. de divorcio que tardan 1 año en poner la vista. Totalmente. Y como se suspenda, Bueno, avíate. yo conozco gente que han pedido una modificación de medida y le han puesto el juicio para 2 años y 6 meses. Tengo un despido. Los laborales están retrasando, ¿no? Tengo un despido señalado para 2027. Y una modificación de medida con ser grave es menos grave que un divorcio. Porque en la modificación de medida, al fin y al cabo, ya hay medidas, sobre todo pensando en los menores si los hubiere. El problema está que cuando tú solicitas las medidas provisionales o el divorcio por primera vez, no hay ninguna medida. No se sabe qué va a pasar con los menores, si van a estar con el padre, Puede haber con la medidas madre. provisionales. Bueno, esa. Las medidas provisionales esas tardan 1 año, hasta 1 año en fijarse. Hasta 1 año, en fijarse la fecha. En los despidos no había un plazo. Bueno, entonces estamos de acuerdo Pero en si la que- ley es muy bonita, Manolo. en que hay La que ley te- la ley te felicitar lo al controla juez. todo. Sin duda, Otra cosa es sin luego la duda. realidad. O incluso- hay, Paso que, de uso- hay que darle la Sí, sí, laureada, sí, ¿no? sí, al sí. juez este. Yo a jueces así, cuando yo solicite medidas, los quiero siempre igual de eficaces Exactamente. para todo. Totalmente. Pero ¿O será a- que estaba influenciado porque era Pedro Sánchez? A mí que me estaba parece lo más en grave la ya lona? cuando a lo No, mejor Pedro lo comparamos Sánchez. con lo que son levantamientos de suspensiones de ingresos en prisión, porque el tío Sí. vuelve a delinquir. A mí me pasó hace tiempo con una cliente en un tema precisamente de violencia de género, que el tío había vuelto a delinquir, pero hasta el punto de que había atentado contra la hija de ambos. Y yo pedí que se levantase la suspensión de la ejecución de la pena y que el tío entrase en prisión. Tardé 1 año y medio. ¿Aquí en Huelva? Un año, no, en Cádiz. 1 año y medio. O sea, increíble. Y ahora van y cogen la lona esta y la quitan. Yo me pregunto una cosa. Si en esa lona, en vez de aparecer Pedro Sánchez, apareciese un texto como machete al machote, ¿lo hubieran quitado con tanta celeridad? No. Bueno, Además, de Vamos a ir- madrugada, ¿eh? Paco, Los no bomberos nos podemos trabajando ir- y la policía. No nos podemos ir sin A la 1 comentar de la la madrugada, noticia. los bomberos La trabajando. noticia para del quitar día la que, lona. de que el director quitando la general de lona. pesca de la Junta de Andalucía ha tenido que dimitir, ¿no? adelante con la No, información. si tú lo sabes, el director general de pesca de la Junta de Andalucía ha tenido que dimitir porque cometió el pequeño error De dar un contrato a un de familiar. adjudicarse 2 subvenciones a empresas de su entorno familiar. Por cierto, el director general de pesca de la Junta de Andalucía es del PP. Lo digo por aquello de que PP y PSOE son la misma cosa, por no ser faltón. Bueno, pues lo importante es que ha dimitido. Bueno, y Sí, le ha luego costado, de- le ha costado, le ha costado. Pero además él dice que no ha dimitido por eso, que ha dimitido por otra cosa. Pero Estaba le ha costado. cansado ya. Sí, Estaba sí. cansado. Estaba cansado ya. Ya no quería seguir ganando dinero. Qué raro, si aquí no dimite De nadie. tanto que- autoadjudicarse, Lo que, estaba cansado. lo que ha sido raro que haya dimitido. ¿Verdad? Es que no dimite nadie. Sí, es raro, es raro. O lo han dimitido. Lo han dimitido. Lo han dimitido. Lo han dimitido. Lo han dimitido, más bien. O dimites o. Sí, exactamente. Esa palabra está en el diccionario. Lo han dimitido, es válido. Lo hemos utilizado, pero se entiende. Es como lo. Yo lo- no sé si será. Es como en la Guerra Fría, ¿no? Lo han suicidado. Lo han Lo han dado. suicidado, exactamente. Sí, sí. Pero se entiende lo que acaba de decir Pablo, que yo estoy de acuerdo que ha sido así. No ha dimitido, sino lo han dimitido. Tiene toda la pinta. Bueno, que más cositas. Hay una última noticia. Esto ha sido hace un ratito en el Senado. El PSOE muestra su rechazo en el Senado a la ley para que etarras no arrepentidos no vayan en las listas. Esto es una propuesta que ha hecho el Partido Popular, que no considera que un etarra vaya a las listas. Pero el PSOE dice que ¿por qué no? ¿Por qué un etarra no puede ir a las listas? Pues bueno,
pues están de acuerdo. Lógicamente, si no se enfada el señor Otegi, le quita el apoyo. Bueno, que sobre la moción de censura de Nerva, vaya lío que se ha montado allí, vaya cómo se ha quedado, me recuerda, es idéntico. Hay una división, Gibraleón, vertedero, sociedad dividida, Nerva, vertedero, sociedad dividida, polarizada, allá donde haya un vertedero, además que eso dura años, ¿eh? Lo de Gibraleón lleva ya más de 30 y tantos años con la sociedad dividida, los partidarios del vertedero y los no partidarios. Y en Nerva está pasando lo mismo. Es un tema complejo lo de los vertederos. Puede haber repercusiones sobre la salud, sobre el medio ambiente, ¿no? Y la gente pues no está muy por la labor. De todas formas, hombre, lo que yo creo que habría que darle una vuelta, no es el caso otros casos, es a la ley antitransfugismo. Es decir, a mí me parece que el que en Andalucía más ha practicado esto es el Partido Socialista. Nosotros en el PA nos compraban a los alcaldes ya con el cargo y todo, ¿no? Es decir, cuando estaba en el Partido Andalucista, aquí había alcaldes que se pasaban al PSOE con el cargo y todo. Seis en una legislatura, ¿no? En Izquierda Unida, que lo conocerá, de Aracena. Sí, bueno, Aracena se pasó con armas y bagaje, que se llama eso, ¿no? Pero, hombre, eso yo creo que es la antipolítica. Y que eso lo practiquen, sobre todo los grandes partidos, que deben de ser la espina dorsal del sistema, me parece lamentable. Eso. Es que dentro de la reforma, yo estoy de acuerdo con eso porque las listas son cerradas. Porque dentro de la reforma que estamos proponiendo hoy, una de las reformas que tenemos que hacer es que las listas sean abiertas. Abiertas, por supuesto. Con lo cual el cargo es del tío. El cargo es mío durante el tiempo que dure y yo puedo votar a quien yo quiera. Lo que no es que estemos dentro de una lista, que tú estés votando, que además la gente llega a las elecciones municipales y no vota a Manolo, vota a Pedro Sánchez. Pero vamos a ver que Pedro Sánchez no se presenta de candidato en las elecciones municipales. Entonces yo creo que tenemos que aspirar a eso. Y tenemos que aspirar a que en los parlamentos estén los diputados comarcalizados y que nosotros podamos votar a nuestro diputado con el que tengamos acceso y al que le podamos pedir responsabilidades directamente. ¿De qué? Que la oficina parlamentaria esté en la zona. Claro, los de los distritos uninominales. Pueda ir, o sea, y que haya segunda vuelta. Estas cosas que se proponen parece que son disparates, cosas de rojo, de facha, no sé qué. Y luego te pones a señalar los países en los que se da eso y dices tú, ¿pero eso cómo va a ser? Pues así es. Es que no te hace falta ni modificar la Constitución. Es decir, que basta con modificar una ley ordinaria. Claro. Tan sencillo como eso. Bueno, lo que pasa es que es una ley orgánica. La circunscripción electoral sí son leyes orgánicas. En la Constitución, ¿no? Tampoco. No, vamos a ir más. Son leyes orgánicas. Leyes orgánicas. Nos marchamos, no hemos hablado de. Sí, bueno, la ley orgánica de régimen electoral general. No vamos a hablar del RECRE. ¿Cómo puede ser? Pregunta y yo te respondo. ¿Cómo puede ser que una empresa diga que es dueña de no sé qué y no sepamos quiénes forman parte de esa empresa? Eso es el velo societario. ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás de...? Sí, pero resulta que... Es que ya ahí, pero ahí entramos en la parte privada. Aquí tú me preguntas, ¿tú de quién es? Digo, si yo no te lo pregunto a ti, yo se lo pregunto al ayuntamiento. El ayuntamiento ha estado por ahí, digamos que controlando de alguna manera, santificando las operaciones que se estaban haciendo. ¿Cómo se puede permitir que entre esos acuerdos a los que se llegue sea que no se haga una cosa tan importante como no se haga público quiénes son los verdaderos dueños de un bien de interés cultural? Pero es que el que vende no es el ayuntamiento no ha vendido nada, es Comas, que vende su 75% de las acciones a una empresa privada. Pero el ayuntamiento, entre otras cosas, forma parte de esa 21%, empresa. Tiene un 21% de las acciones del RECRE. Vamos, yo lo digo porque, a mí lo que más me preocupa del RECRE es que fui socio durante mucho tiempo, es que el dineral que nos hemos gastado en el RECRE, unos 30 millones, y que reconocido, y que nos podamos seguir teniendo que gastar, ¿no? Y dentro de eso también digo una cosa, en el fútbol, salvo algunos casos muy particulares como el Abramovich cuando llegó al Chelsea y tenía mucho dinero pero no tenía prestigio social y se lo quiso ganar a través del Chelsea. El PSG con Qatar, que intentan también lavar su imagen. ¿Quién es el otro? El Manchester City también, que intenta. Salvo esos casos puntuales, casi todo el mundo que llega al fútbol llega para ganar dinero, para intentar esquilmar al RECRE o al equipo que sea, en su momento al Málaga, al Granada, al Almería,
Pues aquí Ya, se va a eso me llevar ocurre. más bien poco porque esto no es rentable. No, Yo- pero la yo idea, sigo- yo Yo he era pedido esa. una cita con el presidente y con la inversión que va a hacer. Digo, ¿dónde está la cámara oculta de esto? Eso ruina. O sea, hay personas que me dicen, Paco, no, vas a ahuyentar a los inversores. Los inversores son inversores, pero no gilipollas. Invertir en un club recreativo, el Yeclano, el Alcoyano, es una auténtica ruina. Hay que estar loca para hacer lo que va a hacer Adrián Fernández con su socio, con su grupo. O tener mucho inversor. dinero y estar buscando un No, no. prestigio social. Pero eso es ruinoso. O sea, Tener es una cla- auténtica o tener ruina. capacidad de O sea, gestión y buscar en patrocinio. cuyo no, caso- es ruina. En cuyo caso Para- probablemente es- compres es- el Atlético es de Madrid ruina. en vez del Recre, claro. A este señor le va a costar, a los que vengan le va a costar bueno, cada año 1 millón de euros. Es decir, es como viene alguien en una emisora sabiendo que cada año tiene que poner 1 millón de euros porque no es rentable. Y 1 millón de euros, y 1 millón de euros. Pero el Por eso yo pregunto, ¿dónde está la cámara oculta? Que es lo que le voy a preguntar yo al ¿El presidente. presupuesto del Recre cuál es? ¿Cuál fue el año pasado? ¿O este año el presupuesto? No se dio. No. No se dio el presupuesto. No se dio el Pero presupuesto. es una ruina. O sea, no piense que el que viene aquí o vaya al Jerez o al Yeclano o al Alcoyano o a la Antequera viene a ganar dinero. No. Es decir, usted está No, loco. yo sí Usted- creo que viene a ganar dinero. Usted Otra de cosa verdad es que se sabe está equivocando. Usted de verdad sabe lo que está haciendo. A todos los inversores le digo yo lo mismo. Hablando de estos equipos, no estoy hablando del París o del Manchester o del Barça. ¿Puedo yo saber el presupuesto? ¿Eran 2,5 millones o yo me lo estoy inventando? Puede ser por ahí más o menos. Yo, por 2,5 lo menos, millones yo para creo jugar que en el segunda, presupuesto de Requena, 2,5 en millones, tercera Los división. ingresos, cuarta. los ingresos en esta categoría Este donde año en estuvo tercera. más o menos viene a hacerse 1 millón de euros de socios y después la publicidad puede ser en torno a los 200 o 300 mil euros. Es lo que ingresa. No se le ha saldo ni de coña. Es lo que ingresa. Y Pero tiene un gasto superior a eso. Habrá que ajustarse a ese gasto, ¿no? Claro. Y no seguir trayendo jugadores a Lo que yo no soy pagarle- partidario de eso, de poner dinero público para un club de fútbol. Lo Ah, he no, manifestado por supuesto. desde el principio de los tiempos y lo sigo supuesto. manteniendo. No, tú y yo somos los que lo hemos dicho, me parece a mí. Yo, No, yo también lo manifesté. Yo no solamente llevo diciendo eso, sino que yo creo que el momento de haber vendido al Recre fue cuando estaba Perico Rodríguez, Pedro Rodríguez, y el Recre estaba en primera división y el Recre era atractivo desde el punto de vista económico. Ahí sí. En ese momento, cuando sí era jugamos la atractivo. final de la Copa del Rey Ahí y sí esas era cosas, atractivo. ahí se tenía que haber vendido, pero se prefirió controlarlo políticamente para sacarle el rédito, que al final les explotó en la mano, claro. Bueno, ¿alguna cosa más que de los votos de Faraco y los míos para Israel? ¿Seguimos hablando o no? ¿O tú no votaste a Israel en el televoto? Sí, yo vale. voté. ¿Cómo que tú te Además, gastaste dinero en hice eso? campaña. No, yo voté a través de la web. ¿Y eso es gratis? Sí, yo gastar dinero es imposible. Vamos a ver, a mí me pareció, hacía años que no veía el Festival de Eurovisión, esa es la verdad. Es un Y este festival año lo friki. vi por dos razones. Primero, porque creo que la chavala que iba, oye, primero Sí. que era de dos hermanas y bueno, Lo hace bien, ¿no? y lo la hacía chica bien. lleva cantando desde Segundo, siempre, buena profesional. yo digo como decía el gallego, es por joder, decía el gallego, ¿no? Si me muero en el terruño de abajo, hijo mío, me entierra en el terruño de arriba, pero si me muero en el de arriba es el de abajo. Y de los hijos, ¿y eso por qué, papá? Es por joder, hijo mío, por joder. Bueno, pues muchas veces en política también hay que hacer las cosas por joder. Dice, yo no voto a nadie, pues tú eres tonto. Hay que votar que más le joda al que tú quieras joder y punto. ¿Entiendes? Sí, Pues ahí Pedro Sánchez sí que está jodiendo, pero jodiendo Bueno. a base de bien, porque ahí tenemos la tropeza diplomática que acaba de A mí cometer. me parece, un insulto a la inteligencia, primero, que Pedro Sánchez, el presidente de un gobierno, haga una rueda de prensa para hablar del Festival de Eurovisión y pedir que se expulse a Israel de Eurovisión. Además, de manera casi exclusiva, ¿no? Exactamente. Pues, Me parece una muestra del nivel político paupérrimo que estamos sufriendo los ciudadanos de este país, a pesar del alto coste que tenemos con estos políticos que nos gobiernan o nos mal gobiernan. Esa es la primera cuestión. La segunda, el que los ciudadanos le dieran 12 votos a Israel y 10 votos a Ucrania, nos demuestran que están absolutamente en contra de la mayoría de los partidos políticos. Aunque luego efectivamente llegan las elecciones y votan como un acto de responsabilidad civil, podríamos decir, cosa que no se merecen tampoco los partidos políticos. Y luego, hombre, que Feijóo haya entrado al trapo y la haya contestado, me parece una torpeza
que, bueno, si alguien lo ha asesorado, supongo que a estas alturas ya debería de estar defenestrado. PP y PSOE es la misma cosa. A mí lo que me parece increíble de esa declaración, ya no el tema de la torpeza diplomática, que también, pero evidentemente está claro de que es un cálculo político, un cálculo electoral, es el tema del repugnante antisemitismo que trasluce ese razonamiento. Muy poca gente sabrá que la chica que iba por Israel fue superviviente. Eso no es antisemitismo. De la matanza. Eso no es antisemitismo. No. Eso es estar en contra de las decisiones de un Estado. Pero eso no es estar en contra de los judíos, ni estar en contra de parte de un pueblo. Se está o no se está en contra de las decisiones de un gobierno. Un gobierno que además yo entiendo que es un gobierno genocida, porque está destruyendo a una gran parte de los ciudadanos que están dentro de ese territorio. Eso no se puede mezclar con el antisemitismo. El antisemitismo es otra historia. Y aunque los israelíes, los gobernantes israelíes, tratan de vincular las decisiones o los criterios del resto de los países con el semitismo o antisemitismo, eso no es la razón. La razón es puramente política, en la mayoría de los casos. Yo creo que en este caso sí antisemitismo. De todas formas, ¿Y por qué? Porque si realmente fuese una cuestión que solamente atañe a la decisión de un gobierno con la que tú estás en contra, pues lo circunscribirías a eso. Pero está claro que el discurso que ha habido por determinados grupos políticos que ha ido en ese sentido ha sido al margen de la propia actuación del gobierno, porque viene incluso de antes y en cualquier otro tipo de situaciones. ¿Cuánto tiempo se han pasado muchos grupos políticos antes de que empezara el conflicto de Gaza con ese mismo tipo de mensajes? Yo me pregunto una cosa, y como digo, si hay que condenar lo que hace Netanyahu, se condena lo que hace Netanyahu, no hay ningún tipo de problema. Es cierto que condenar a Netanyahu no quiere decir que sea un antisemita, pero a mí me parece como mínimo hasta cierto punto hipócrita por determinados grupos políticos que se afanen tanto en condenar lo que sucede por parte del gobierno de Israel con la población gazatí, pero sin embargo no digan absolutamente nada de lo que ha hecho Hamás o del régimen que tenía Hamás dentro de la Franja de Gaza. Estos grupos políticos en algún momento han dedicado una sola palabra a las mujeres que fueron violadas y mutiladas por Hamás. Han dedicado... No, en absoluto. Ni justifica, ni podemos circunscribir la historia en absoluto. A octubre de hace 2 años o año y medio. El problema ya definitivo, digamos, el problema que estamos padeciendo ahora con más gravedad, surge desde el año 1948, cuando se crea el Estado de Israel. Pero es que además el problema en realidad tiene más de 2.000 años y más de 3.000 años en esa zona, por problemas que son problemas entre pueblos, entre etnias distintas, que luego se mezcla la religión y todo lo que tú quieras. Pero mucho antes de que estuviera el exactamente, ya había ese conflicto entre los pueblos. Entonces, no es un conflicto que surgió ayer porque hubo un atentado de una serie de bárbaros, que evidentemente yo también lo condeno. Es un asunto que viene desde mucho antes. Y, en concreto, lo que está haciendo ahora Netanyahu es exterminar a la población. Es lo mismo que hizo Hitler, en este caso con los judíos. Bueno, con los judíos, y no solamente con los judíos, sino también con otros, exactamente, con cualquiera que fuera diferente en ese momento. No hay ninguna diferencia. Y no es justo mezclarlo con un problema religioso, con un problema de... No. Yo creo que es un problema meramente político, que están intentando tomar unas decisiones por un gobierno que yo entiendo que es un gobierno asesino, y se está a favor o en contra. Y por cierto, que yo creo que lo que tendría que hacer el gobierno español no es pedir que no se vote a Israel en Eurovisión, o que se investigue no sé qué, o que Israel no juegue el Mundial de 2030. Lo que tendría que hacer es cortar las relaciones con un gobierno agresor, como se han intentado cortar o se han cortado con Rusia. Es decir, yo no entiendo que Rusia, por bajarnos ya a lo más básico, no participe en el Festival de Eurovisión, e Israel sí, porque hoy por hoy estamos en la misma situación. A lo mejor dentro de 5 años las cosas han cambiado y uno debería estar dentro y el otro no lo sabemos, pero están en la misma situación. Sin embargo, uno se lo expulsa y a otro no. Yo estoy en contra de la agresión de Rusia, aunque sé que el problema de Ucrania es complicado, no es tan fácil, y tampoco se circunscribe a la invasión rusa de hace, me parece que son 3 años, sino que es muy, muy anterior, incluso anterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero lo cierto es que los rusos están masacrando a la sociedad, porque están luchando tanques contra prácticamente pistolitas.
Y a los israelíes le pasó lo mismo. Y yo creo que hay que denunciarlo y hay que tomar medidas. Pero que la medida no es no votar a no sé qué cantantes de Israel, sino corto las relaciones diplomáticas y punto. Pero y las los económicas, motivos, por supuesto. Los motivos que tiene... ¿Para qué queremos unas instituciones internacionales? ¿Para qué queremos unas Naciones Unidas? Las Naciones Unidas, Es decir, tú sabes que no sirven prácticamente para pues nada lo que te porque digo, por es su decir, propio mecanismo no tienen poder de decisión. Y como tú decías antes, no tiene poder ejecutivo. Sí, pero Los motivos que trata de tiene eso. el PSOE para hacer esa condena no son tan nobles. Bueno, es decir, no. no lo Es son. relato, No, no. es su relato. Es su relato. Claro. Yo, francamente, Claro. circunscribiéndolo a la situación política que estamos viviendo ahora y dejando aparte el tema del conflicto, al cual se le podría dedicar un monográfico porque efectivamente es complejo. Esto lo está haciendo por una clara motivación electoral. Sin duda. Porque sabe que necesita arrastrar a toda esa masa que es pro-Gazatío, pro-Palestina o anti-Israel, Exacto. o llamémosle Al final como es- sea, pero que tiene esa sensibilidad política, por eso lo hace. A Sin Pedro duda. Sánchez le da Le da exactamente igual igual Israel, Israel. Gaza, Ucrania, Rusia, Exactamente igual. piensa solamente Igual, en él y por en eso él. hace esa declaración. Exacto. La misma Bueno, opinión, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Bueno, y la misma opinión tengo del PP con respecto a Venezuela. Le da absolutamente igual lo que le ocurra al pueblo venezolano. Lo que quieren es simplemente sacarle rédito Es cálculo electoral. político. Una vez más volvemos. PP y PSOE, la misma cosa. Yo, no sé si alguno El habéis doble estado otro. en Israel. Ya. Yo he estado en Israel. Es decir, llamar al gobierno o llamar al pueblo de Israel genocida, Al gobierno. bueno, yo creo primero que no es un gobierno genocida, porque habría que definir qué es genocidio. No, eso Es decir, no. Ahí creo que Sí, ha sí, regulado. para Si es un gobierno genocida. genocidio, sería si estuvieran eliminando al pueblo palestino. Y eso lo están haciendo. No. Sistemáticamente. Ahí tiene Cisjordania, en Jerusalén el Espérate que 70%, termine- espérate que terminemos con 75% de la Espérate que población de terminemos con Gaza. Jerusalén son palestinos. ¿Vale? Primera cuestión. Segunda cuestión. Es decir, tiene que ser una eliminación de un pueblo de una raza distinta, cosa que tampoco se da. Los palestinos son la misma raza que los judíos, que los israelitas, ¿vale? No son los mismos, la Bueno, misma parten de raza las mismas tribus. que los egipcios. Pues parten ¿no? de la misma tribu, No pero son- hace creo que son- 5.000 años. Son la misma raza, ¿vale? Son los palestinos y los judíos son la misma raza, por lo tanto, para que se produjera un genocidio tendrían que acabar Llámale, pero vamos, con ellos mismos. Llámale Tercera cuestión. etnicidio. Tercera cuestión. Es lo mismo. Tercera cuestión. Es decir, no es lo mismo. O sea, Israel ha respondido a un ataque, mientras que Rusia nadie le había atacado previamente. A un Lo que ha ataque, hecho Luis, es- a un ataque. Sí, a un Vamos. ataque. A un ataque, hombre, que en un festival. Pero hay donde había proporción, jóvenes, pero hay proporción entre una cosa y otra. Vamos, esa es otra cuestión. Que hoy, la que- desproporcionalidad es otra cuestión. Pero que Israel ha respondido. Primero hay que conocer. Vamos a ver, Israel se rige por la Torá. Y la Torá te habla de la ley del talión. Es decir, ojo por ojo y diente por diente. La gente no entiende que cuando un terrorista se inmola, la gente dice, bueno, ya se ha matado. Israel, ¿qué es lo que hace? Va y derriba con una pala la casa. y mata a la familia. No, no hace falta matarla. Le derriba la casa. ¿Vale? Pero porque eso lo dice la Torá. Eso lo dice. Entonces hay que conocer toda esa realidad para hacer esa valoración tan alegremente. ¿Vale? Sí, pero vamos, Entonces, hay un derecho no es una internacional. vale, Hay un derecho vale. internacional. El derecho hay- internacional, estamos hablando de Rusia, firma un protocolo en 1994 según el cual respeta las fronteras de Ucrania a cambio de que ellos cedan el armamento nuclear y el derecho a utilizar el mar, algún puerto de ellos dentro del mar negro. ¿Vale? Y eso es el primero que lo viola, no ahora, sino en 2014, es Rusia. Yo creo que aquí Vale, también bueno. hay que diferenciar. Me parece interesante esta discusión, es decir, ya al margen de las pasiones que se puedan ventilar. Y creo que habría que separar lo moral de la categoría que se le da. Lo que está sucediendo ahora mismo en Gaza, yo más que genocidio lo catalogaría como crimen de guerra. Pero no porque sea más abyecto moralmente o menos. Es decir, un muerto es un muerto, lo llames como lo llames. Es por tal y como lo establece el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma establece una diferencia entre el genocidio, el crimen de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? O lo que es el crimen político en sí. Entonces, desde el punto de vista de que en Israel, en la Asamblea israelí, hay partidos de carácter palestino que tienen escaños en el Parlamento, está claro que no es una política dentro de todo el territorio que controle Israel de asesinar a todos los palestinos.
En ese sentido, creo que hay una diferencia histórica con respecto a lo que pasaba con la Alemania nazi. Evidentemente, dentro del Reichstag nacionalsocialista no había ningún partido o formación de carácter judío. Hubieran estado todos muertos en las cámaras de gas. Sí creo que lo que está sucediendo ahora mismo en Gaza puede ser catalogado como crimen de guerra dentro de ese mismo contexto bélico, pero que no se puede llamar genocidio porque no entra dentro de la propia categoría en sí. Cuestión diferente es que moralmente pueda ser algo reprochable, que sí creo que lo es, pero creo que es bueno que los términos en ese sentido sean utilizados tal y como establece el Estatuto de Roma. Bueno, nos marchamos ya, que mañana tenéis juicio tempranito, ¿no? Los dos. Yo mañana no. No. Menos mal. Yo sí. Ayer tuve. ¿Y alguna evaluación? Sí. Y evaluaciones, y de hecho los exámenes finales que tienen que ir corrigiendo, Manuel. Que aprueben todo. Eso ¿no? esperamos. Aprueben todo. Si no lo aprueba la primera, le tienes que hacer otro examen. Exactamente. Y si no la segunda, le tienes que hacer otro examen. Y tú dilo que se entere. Tú dilo que se entere. Y si no te obligan a que, Hasta que lo pase de curso. no eres un mal profesor. A que lo pase de curso. Hasta que apruebe, aun hasta que apruebe no deja hacer el no examen. aprueban, Pero bueno, la primera. eres un mal profesor. Bueno, nos marchamos que... El sexto examen se lo pone la primera vez. Y así ya aprueba. Bueno, nos marchamos que Jonathan y Telly, que se encargaron de la asistencia técnica el martes más.